Anthony Rouse nació el 9 de septiembre de 2006 en San Petersburgo, Florida, y se decía que era un bebé muy feliz. El nombre de su madre es Elise Seymour y el nombre de su padre es Andre Rouse. A medida que Anthony crecía, le encantaba estar cerca del agua, siempre quería ir a nadar y le encantaba ir a pescar con su papá. Era un niño pequeño aventurero, inteligente, cariñoso y feliz. A Anthony también le encantaba Paw Patrol y jugar videojuegos. Los padres de Anthony no permanecieron juntos mucho tiempo después de su nacimiento. Y de hecho, estuvo bajo el cuidado del Estado durante los primeros 2 años de su vida. Su madre tenía un caso abierto con el Departamento de Servicios para Niños y Familias. Elise había sido arrestada anteriormente por negligencia infantil, pero en ese momento la habían dejado en libertad bajo fianza, y el Departamento de Servicios para Niños y Familias nunca hizo nada respecto al caso. Y no estoy segura de por qué su padre no tenía la custodia durante esos primeros 2 años. Sin embargo, él obtuvo la custodia exclusiva de Anthony desde que tenía 2 años hasta que cumplió 5. Anthony era feliz viviendo con su padre y todo iba muy bien. Pero cuando tenía 5 años, André, el padre de Anthony, tuvo que ir a la cárcel por una condena previa de violencia doméstica en su contra. Así que a finales de 2022, Anthony fue puesto al cuidado de su madre, a quien casi nunca veía y no conocía. La madre de Anthony, Elise, se había casado con un hombre llamado Trey Seymour en 2021. Y entre los dos tenían 7 hijos, incluyendo a Anthony. La vida de Anthony en la casa de su madre era horrible. Ni ella ni su padrastro Trey querían al niño. De hecho, incluso intentaron que los otros niños de la casa odiaran a Anthony. Recompensaban a los otros niños por golpear a Anthony y también por meterlo en la jaula del perro, donde les gustaba tenerlo encerrado. Y cuando Trey se enojaba con el niño, decía, entre comillas, que lo llevaba a nadar, lo que significaba meterlo al baño y casi ahogarlo en una tina llena de agua. También les gustaba negarle la comida a Anthony. Anthony deseaba desesperadamente volver a vivir con su papá. Andre dijo que durante las llamadas telefónicas que tenía con Anthony, él le suplicaba que fuera por él para poder irse a vivir con él. Ahora, Andrés sabía que Anthony sonaba triste en esas llamadas telefónicas y pensaba que algo andaba mal, pero no tenía idea de la magnitud del abuso que realmente le estaba ocurriendo. Pero al saber que algo no estaba bien, en cuanto Andrés salió de la cárcel, empezó a luchar para recuperar la custodia de Anthony. Pero luego, el sábado 22 de abril de 2023, alrededor de las 3 de la tarde, se realizó una llamada al 911 desde el celular de Elise. La oficina del sheriff del condado de Polk y bomberos y rescate del condado de Polk acudieron a la casa en Winter Haven. Les habían informado que había un niño de 6 años que casi se había ahogado y no respondía. Al llegar, Elise les dijo a los socorristas que había enviado a Anthony al baño porque se había orinado encima. Después de unos 20 minutos, Elise finalmente entró ahí y lo revisó. Durante esos 20 minutos, por cierto, Elise estaba navegando en TikTok. Cosas muy importantes. Cuando Elise dijo que fue a revisarlo, la puerta del baño estaba cerrada con llave. Empezó a golpear la puerta, diciéndole a Anthony que la abriera, pero no obtuvo respuesta. Así que le llamó a Trey para que consiguiera la llave del baño. Él trajo la llave, pero no funcionó, así que pudo abrir la puerta con un tenedor de metal. Y una vez que lo hizo, vieron a Anthony acostado boca abajo en la tina llena de agua. Trey entonces lo sacó de la tina y empezó a darle RCP mientras le pedía a Elise que llamara al 911. En ese momento, Anthony todavía estaba vivo, pero apenas se aferraba a la vida. Anthony fue trasladado de su casa al Hospital Winter Haven. De ahí lo llevaron en avión al Hospital St. Joseph en Tampa. El personal del hospital en ambos lugares informó a los oficiales sobre señales preocupantes de abuso en el pequeño. El personal del hospital notó que Anthony tenía múltiples heridas abiertas, así como muchas cicatrices de heridas anteriores. Y el 24 de abril de 2023, el personal del Hospital St. Joseph's realizó una tomografía cerebral a Anthony, y los resultados indicaron que no había actividad cerebral. Realizaron esta prueba de nuevo más tarde, y los resultados fueron los mismos. El pequeño Anthony Rouse fue declarado muerto a las 8:19 p.m. el 24 de abril de 2023. Hoy en Tampa Bay entregaron el informe y habló en exclusiva con el sheriff Grady Judd sobre un caso que ha dejado a sus agentes conmocionados. Nuestros detectives están profundamente conmocionados ante la idea de que alguien pueda torturar a un niño.
En abril, los investigadores dicen que Elise y Trey Seymour reportaron que Anthony Rouse, de 6 años, se ahogó intencionalmente en la bañera. Los padres nos dijeron que él se suicidó. Bueno, no, él no lo hizo. Después de obtener una orden de cateo, los detectives descubrieron una casa de los horrores. No había electricidad. Encontraron ventanas que estaban cubiertas. Encontraron la jaula para perros donde el niño de 6 años estaba encerrado y el infierno ahí. Después de meses de reunir pruebas, la oficina del fiscal general ahora ha acusado formalmente a la pareja de asesinato en primer grado. La cárcel es demasiado buena para ellos. El infierno es demasiado bueno para ellos. Es una verdad muy difícil de aceptar. En una entrevista con nosotras en junio, el padre de Anthony, Andrew Rouse, quien compartía la custodia, nos dijo que no tenía idea de lo que su hijo estaba pasando. ¿Deseando que alguien hubiera hablado? Si ves algo, di algo. Esa frase se pasa mucho por alto. Esta noche por teléfono, Rouse dijo que le alegra ver los cargos adicionales y espera ver a Elise y Trey en la corte. Él está de acuerdo en que incluso la cadena perpetua difícilmente es justicia por arrebatarle a su hermoso hijo. Aún así, estando encerrados en el sistema penitenciario estatal, no estarán encerrados en una jaula para perros, ni serán torturados física y emocionalmente. Son personas malas, muy malas, y merecen estar encerradas. Se obtuvo una orden de cateo para la casa de Elise y Trey, y los investigadores hicieron varias observaciones preocupantes. Las luces no funcionaban en el lado de la casa donde estaban los cuartos de los niños, así como en el baño donde encontraron a Anthony. Trey admitió haber apagado el interruptor de esa parte de la casa unas semanas antes. Supongo que como algún tipo de castigo extraño y cruel. El baño al que enviaron a Anthony no tenía electricidad ni ventanas, así que no había ninguna fuente de luz natural y la puerta estaba cerrada en ese momento. A Anthony también lo enviaron específicamente a ese baño porque no confiaban en dejarlo en el otro baño, el que sí tenía electricidad. Además, la cerradura que pusieron en la puerta del dormitorio de los niños, en el que también dormía Anthony, la pusieron al revés para poder encerrar a los niños en su cuarto cuando no tuvieran ganas de lidiar con ellos. Y en el dormitorio de los niños, además de no tener electricidad, también se encontraron ropas por todas partes con orina y heces. También había heces untadas dentro del closet que estaba en ese cuarto. Y se encontraron medicamentos que le habían recetado a Anthony en la casa. Pero al contarlos, se descubrió que a Anthony no se le había dado la dosis adecuada. También encontraron una jaula para perro en el garaje, la misma jaula en la que hacían que Anthony pasara horas y horas. Ahora, durante su entrevista con los detectives, Elise dio varias declaraciones diferentes. Al principio, dijo que cuando envió a Anthony al baño, él gritó y azotó la puerta tras de sí. Dijo que entonces fue a revisarlo tan pronto como él azotó la puerta. Pero luego le dijo a los investigadores que eso no era cierto y que solo fue a revisarlo 20 minutos después. En ese momento, Elise también se negó a permitir que los oficiales de policía revisaran su teléfono celular. Elise dijo que no podía recordar bien el incidente porque cada vez que piensa en ello, le da ansiedad. Ay, pobrecita, qué lástima. Al menos sigues viva. Ahora, también se realizó una entrevista con Trey y durante su entrevista, él dio su consentimiento para que la policía revisara su teléfono. Pero durante la revisión de su teléfono, Trey le dijo a la policía que había borrado todos los mensajes de texto entre él y Elise. Trey dijo que los borró porque siempre elimina todos sus mensajes en su teléfono. Sí, eso es normal, eso es lo que todo el mundo hace. No hay nada sospechoso en eso. Luego le dijo que Elise le había enviado mensajes en el pasado sobre los niños, incluyendo a Anthony. Y también dijo que sabía que Elise tomaba muchas fotos de los niños, así que podría tenerlas en su celular. Trey también les dijo a los detectives que cuando él estaba en el trabajo durante el día, Elisa a menudo no podía manejar a los niños. Y en una ocasión, ella le dijo que tenía que regresar a casa antes de que, entre comillas, ella fuera a la cárcel. El 28 de abril se obtuvo una orden judicial para someter el teléfono celular de Elisa a un análisis forense. Algunos de los mensajes de texto que encontraron en el teléfono son de entre el 1 de abril y el 21 de abril, el día antes de que Antonio fuera encontrado inconsciente. Algunos de los mensajes que las detectives encontraron fueron los siguientes. En uno, Elisa dice:
Bro, voy a terminar matando a esta perra gorda. Mi casa se está poniendo bien pinche sucia por él. Las paredes y el garaje se están poniendo bien pinches negros. Hay marcas y cosas así, bro. Elisa también dice, y esto es parafraseando, no sé, él está tratando de que yo vaya a lastimarlo. Creo que le da emoción eso. Aparentemente Antonio le gritó, eres bien pinche fea y te odio con madre. O sea, se entiende, se entiende. Y después, ella mandó un mensaje de texto diciendo que él necesita irse a dormir lo antes posible. Otro mensaje de Ellis para Trey dice, nadie va a dormir la siesta. Te quedaste despierta toda la noche borracha, torturando a Antonio, y también dijo cuánto lo odiaba, refiriéndose a Antonio. Elise también había dicho que iba a, cito, romperle la boca a Antonio. Y también le había enviado un mensaje de texto a Trey diciéndole que, en una ocasión, le avisara a Antonio que se matara. Otros mensajes de texto revelaron cómo escondían a Anthony en el garaje cada vez que tenían visitas. Por alguna razón, el 15 de abril, Elise le envía este mensaje a Trey. No pude sacarlo y sinceramente no quiero que salga hablando de Anthony. Trey responde, ¿por qué no puedes simplemente hacer lo correcto hasta que puedas entregarlo a la agencia? ¿Cuál es el punto de comprometerlo todo solo por una forma enferma y retorcida de venganza? No sirve de nada y no funciona. Así que supongo que se refiere a que ella estaba tratando de vengarse de su ex, haciendo todo esto a Anthony. Esa es mi suposición. Elise entonces responde, vaya chico, pero estaba bien cuando tú lo hacías, ¿no? El día antes de que Antonio fuera llevado de urgencia al hospital, el 21 de abril, Elise dijo, Street Runner es tan importante para mí, me hace llorar por ti, me identifico mucho con esa canción. Especialmente toda la parte de la chica en la canción, todo lo que ella canta. Si alguna vez matara a Anthony, sería con esa canción. El día antes de que lo encontraran, ajá. Ese mismo día, también le dijo a Trey que quería darlo en adopción. Se recuperaron varias imágenes del teléfono celular de Elise. Imágenes que muestran a Anthony en la jaula para perros, junto con uno de sus otros hijos que tenía marcas rojas por todo el cuerpo. En el momento en que fueron tomadas, estas imágenes también se compartieron con Trey. Se realizaron 2 entrevistas con el hermano de Anthony, de 10 años. Durante la primera entrevista, dijo algo muy diferente a lo que dijo la segunda vez. Dijo que la razón por la que mintió la primera vez fue porque tenía miedo de que si decía la verdad, Trey iría a la cárcel. Y si Trey iba a la cárcel, su mamá dijo que lo iba a estrangular, así que los otros niños en la casa también estaban siendo claramente maltratados. El hermano también les dijo a los investigadores que Trey llevaba a Anthony al baño para ir a nadar, como él lo llamaba. Dijo que el día que Anthony fue llevado al hospital, en realidad vio a Trey ahogar a su hermano. Trey le gritó que se fuera a la otra habitación, pero, sorprendido, el niño solo se quedó ahí parado mirando. Mientras Trey le hacía RCP a Anthony, fue cuando su hermano finalmente salió del baño. También detalló abusos repetidos, diciendo que Trey ponía a los niños en llaves de estrangulamiento para que se durmieran. También contó cómo la pareja rutinariamente los encerraba en sus habitaciones. En mayo, la oficina del alguacil obtuvo órdenes de arresto por delitos graves contra la pareja y ambos fueron arrestados. Tanto Elise como Trey permanecen bajo la custodia de la oficina del sheriff del condado de Polk. Originalmente fueron acusados de abuso infantil agravado, homicidio involuntario agravado de un menor, 2 delitos graves de abuso infantil y de causar que un menor se volviera delincuente. A Elise también se le imputó un cargo adicional por manipulación de un testigo en un caso de delito capital. Y el 23 de agosto, ella pidió que se le redujera la fianza porque no podía pagarla. Sí. Pero no parece que haya sido aprobada. El 31 de agosto se les imputaron formalmente los cargos. También, en ese momento, ambos fueron finalmente acusados de asesinato en primer grado. De hecho, deben volver a comparecer ante el tribunal este mes, en octubre. Ahora, los otros 6 hijos de Liz y Trey necesitan servicios por todo lo que han pasado a manos de sus padres. Y todos han sido puestos bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias. Cuando se enteró de que su hijo estaba siendo hospitalizado por ahogamiento, André dijo que fue uno de los momentos más desgarradores de su vida. Él dice, mi cuerpo tembló, caí de rodillas y empecé a sollozar. Sabía que no iba a terminar bien. El devastado padre de Anthony recuerda su última conversación con su hijo, casi palabra por palabra. Su última petición fue pedirle a su padre un regalo de cumpleaños.
Dijo, papi, ya se acerca mi cumpleaños. Y le dijo a su papá que quería un Nintendo Switch. También recuerda que en esa conversación le dijo a Anthony que se iría de viaje de pesca y que estaría fuera un par de semanas. A lo que Anthony le suplicó a su padre que por favor no se fuera, y entonces Andre finalmente tuvo que decirle que colgara el teléfono. El pequeño de verdad solo quería estar con su papá. Y para cuando Andre regresó a casa de ese viaje de pesca, Anthony ya había muerto. Antonio fue incinerado el 9 de mayo de 2023 y se suponía que habría una celebración de vida el 16 de septiembre. Sin embargo, se pospuso y no parece que aún se haya reprogramado. Hola, bienvenidas o bienvenidos de nuevo. Soy Cassandra y esto es A Wicked World. Gracias por acompañarme hoy. Perdón si la iluminación está un poco rara. Ha estado horrible afuera, así que estoy haciendo lo mejor que puedo. El caso de hoy es otro crimen contra un niño y otro que pudo y debió haberse evitado. Esta es la historia de A.J. Front. Andrew Front Jr., o A-Jaw, como le gustaba que lo llamaran, nació el 14 de octubre de 2013. Era un niño cariñoso, afectuoso y extrovertido. Tenía una risita y una risa que eran únicas de él. A-Jaw amaba jugar afuera y también le encantaba jugar con su hermano menor y luchar con él. A-Jaw amaba dibujar, leer y armar rompecabezas. Incluso se aseguraba de que le tomaran una foto a cada rompecabezas que terminaba. A-Jaw podía sentarse durante horas armando cosas, como los sets de Lego que tanto le encantaban. A-Jaw estaba muy emocionado de empezar el kinder en otoño y conocer nuevos amigos. Desafortunadamente para AJ, no nació en una buena familia. Cuando nació, dio positivo a opiáceos y benzodiazepinas. En ese momento, fue retirado temporalmente de la custodia de su mamá y su papá. Los papás de AJ eran Joan Cunningham, de 36 años, y Andrew Friend Sr., de 60 años. Joan y Andrew se conocieron un día en 2012. Ambos estaban en el tribunal del condado de McHenry, aunque por razones muy diferentes. Joan estaba ahí para divorciarse, mientras que Andrew en realidad era abogado. Él vio a Joan sentada en una banca dentro del tribunal llorando y se acercó a ella para ver qué pasaba. Joan no tenía trabajo ni abogado y era adicta a una peligrosa mezcla de hasta 15 pastillas diferentes para el dolor al día. Andrew también tenía problemas de adicción a las pastillas, así como al alcohol, y en ocasiones ambas adicciones casi le habían costado su carrera legal. Sin embargo, él aún conservaba su licencia y en ese momento le ofreció a Joan consuelo y ayuda al ser su abogado. Su encuentro casual en 2012 se convirtió en una relación disfuncional que estuvo alimentada por el abuso de drogas y la violencia. Sin embargo, al año siguiente de haberse conocido, la pareja tuvo a su primer hijo, Andrew Jr. o AJ. También tuvieron otro hijo en 2014, apenas un año menor que AJ, y ese niño se llamaba Parker. Cuando A.J. fue separado de sus padres después de dar positivo en drogas al nacer, lo colocaron en un hogar de acogida. A principios de 2014, Joan y Andrew comenzaron tratamiento contra las drogas, así como pruebas toxicológicas aleatorias, clases para padres y consejería. En junio de 2015, un juez decidió que habían hecho lo que necesitaban hacer. Habían estado asistiendo a sus servicios de tratamiento contra las drogas por más de un año y también habían tenido sus visitas regulares con A.J. durante el último año. Y ella les devolvió la custodia de A.J. Aunque parecía que las cosas iban a mejorar de nuevo, a finales de 2018 y principios de 2019, Joan y Andrew se separaron. Sin embargo, decidieron quedarse juntos en la misma casa en el 94 de la avenida Dole en Crystal Lake, Illinois. Para abril de 2019, Joan no solo tenía un novio que en algún momento había vivido en la casa con ella, Andrew y los niños, sino que también estaba embarazada de 7 meses de un hijo de este novio. Este novio también estaba en prisión. No es una gran sorpresa, no sabe elegir bien a los hombres. Así que en la mañana del 18 de abril de 2019, el papá de A.J. llamó a la policía diciendo que no había visto a A.J. y que no tenía idea de dónde estaba. Les dijo que la última vez que lo había visto fue cuando lo acostó la noche anterior, alrededor de las 9:30 de la noche. Sin embargo, Andrew parecía bastante tranquilo durante la llamada y empezó a justificarse de más muchas veces. Dijo que había buscado en la casa durante una hora, no pudo encontrar a AJ, y luego también fue a la escuela primaria de A.J. y buscó por ahí, pero tampoco lo vio.
Así que en ese momento comenzó la búsqueda comunitaria para encontrar a Ajay, de 5 años. Cuando la policía llegó a la casa de la familia, le preguntaron a Andrew si tenía una foto reciente de AJ. Después de revisar las fotos en su teléfono, dijo que no podía encontrar ninguna. Ninguna. No tenía fotos de su propio hijo. Otra oficial vio a Joanne hablando por teléfono con su novio y escuchó al novio preguntarle a Joanne si ya había encontrado a AJ. Sin embargo, la oficial notó que no se mencionó nada sobre que AJ estuviera desaparecido durante la llamada telefónica. Además de todo eso, Andrew ni siquiera sabía de qué color eran los ojos de su hijo. Él originalmente dijo azul, pero después de que Joanne le dijo que no, cambió su respuesta a café y ding, 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 esta vez sí acertaste. Quiero decir, no hay muchos otros colores para elegir, así que... La búsqueda fue absolutamente exhaustiva. Buscaron casi en todas partes, los bosques cercanos, los parques infantiles, incluso salieron en botes y empezaron a buscar en el lago. Los residentes de la zona también estaban ayudando. Caminaban por los vecindarios, revisando los patios traseros de las casas, mirando por las ventanas, buscando en todos los lugares que se les ocurría para tratar de encontrar al pequeño Aya de 5 años. No estaban seguros si tal vez Joe se había escapado. Tenía 5 años, así que era una posibilidad. O tal vez había sido secuestrado. La policía aún no estaba segura, así que fueron de puerta en puerta preguntando a la gente si lo habían visto. Incluso tenían helicópteros sobrevolando para ver si podían encontrar al niño de esa manera. Cuando la policía estaba registrando la casa, encontraron que estaba absolutamente sucia. Estaba desordenada y sucia. Había montones de ropa tirados por toda la mesa del comedor, los sillones, las sillas, por todas partes. Había heces de perro embarradas, en el piso y en las cobijas, manchas enormes en las alfombras, azulejos faltantes en los pisos de la cocina y el baño. La pintura se estaba desprendiendo del techo y de las paredes, y había montones enormes de basura por toda la casa. Incluso encontraron una bolsa llena de jeringas mientras buscaban. Así que no era para nada un buen lugar para criar niños. Cuando la policía revisó el cuarto de Ajat, encontraron excrementos de cucaracha en su almohada, así como en sus cobijas. También notaron que había un candado por fuera de la puerta de AJ y que la ventana de su habitación estaba atornillada. Andrew dijo que esto era porque él había intentado escapar por la ventana una vez, así que era por su propio bien. Suena como el papá de Dakota Collins, si recuerdo bien, cuando él saltó del ático y luego tapió la ventana para que no pudiera hacerlo de nuevo. Tal vez había una razón por la que AJ intentaba salir por la ventana, no lo sé. Muy pronto, los perros que la policía había traído a la escena indicaron que AJ nunca había salido de su casa, al menos no por su propio pie. Ahora la atención se centró en los padres de AJ. La familia ya era bien conocida por el Departamento de Servicios para Niños y Familias por casos reportados de abuso, casos que todos fueron considerados infundados por el DCFS antes de abril de 2019. Hablaremos de lo del DCF más adelante. Así que la historia de los padres empezó a desmoronarse después de que la policía revisó el celular de Andrew. Fue entonces cuando los investigadores vieron que había una búsqueda en Google sobre RCP infantil. También encontraron una foto de una lista de compras y algunos de los artículos en la lista eran bastante preocupantes. Incluían cinta adhesiva, guantes de plástico, bolsas de basura, cloro y aromatizante. A diferencia de todas las demás historias de crímenes reales, no se compraron en Walmart, se compraron en su tienda local Jewel Osco. Cuando la pareja fue interrogada sobre esta lista de compras, por supuesto intentaron justificarla. Dijeron que la cinta adhesiva iba a usarse para colgar cuadros. ¿Con qué tipo de cinta cuelgas cuadros? A menos que te refieras a dibujos de niños. No creo que cuelgues ningún cuadro con cinta adhesiva. Y dijeron que toda la cloro era simplemente para limpiar la casa porque usaban al menos una botella por semana. Yo ni siquiera uso una botella al mes y mi casa está limpia, especialmente comparada con la de ellos. No hay manera de que usaran una botella de lejía al mes solo para limpiar. Los detectives eran tan escépticos como yo. La búsqueda en Google sobre RCP infantil fue en medio de la noche y Andrew dijo que probablemente fue Joanne quien hizo esa búsqueda y que seguramente quería saber RCP para el nuevo bebé. Sí, eso parece algo que le preocuparía a Joanne. Cuando la policía estuvo registrando la casa, notaron que había un fuerte olor a cloro y también observaron que había al menos 4 botellas de cloro en la casa.
También notaron que los tenis de Andrew Friend estaban goteando lodo. Mientras Andrew hablaba con los investigadores, les dijo que Joanne creía que AJ tenía trastorno negativista desafiante, o TND. Ella creía que AJ se consideraba el líder del hogar y que por eso era especialmente desafiante con sus padres. Pero luego continuó detallando cómo AJ era castigado por hacer algo tan simple como apilar los platos limpios de manera incorrecta. Ante todas estas pruebas acumuladas, la pareja decidió confesar la verdad. Finalmente confesaron el asesinato de AJ la mañana del 24 de abril de 2019 y ambos fueron arrestados posteriormente. Admitieron que el 15 de abril AJ le mintió a Joanne sobre ensuciar su ropa interior. Así que Joanne lo llevó al baño y lo puso bajo una ducha fría. Más tarde descubrimos que no solo lo puso bajo la ducha fría en ese momento, sino que también lo golpeó una y otra vez con la alcachofa de la regadera. Joanne lo obligó a quedarse de pie bajo la ducha helada durante 20 minutos. Luego lo acostó y un rato después, cuando fue a verlo, notó que no estaba respirando. Así que a la mañana siguiente, Andrew llevó el cuerpo del pequeño AJ al sótano y lo puso dentro de un contenedor de plástico. Luego, al día siguiente, sacó el cuerpo de AJ del contenedor de plástico y lo puso en bolsas de basura. Luego lo puso en la cajuela de su auto y lo llevó a una zona boscosa que estaba en Woodstock, a unas 7 millas de la casa de la familia. Cavó una tumba poco profunda, colocó el cuerpo de AJ en ella, lo cubrió y luego se fue. Las autoridades utilizaron una cámara de dron para buscar en la zona y montaron su carpa de operaciones. Ahora estaban buscando el cuerpo de AJ. Pronto descubrieron una tumba poco profunda y dentro estaban los restos de AJ Friend. La autopsia del cuerpo de AJ determinó que había muerto por múltiples golpes contundentes en la cabeza. También mostró que AJ había aspirado sangre en ambos pulmones. Tenía moretones y abrasiones en el torso, los brazos y también en las piernas. También tenía lesiones con un patrón de pequeñas abrasiones circulares en la parte central de la frente, que coincidían con la cabeza de la regadera encontrada en la bañera de la familia. Como mencioné, ya había habido un patrón de reportes de abuso al DCFS en el pasado. Así que después de que AJ fue devuelto a sus padres en 2015, parecía que las cosas iban bien por un tiempo, y la familia se mantuvo fuera del radar del DCFS durante algunos años. Sin embargo, el 21 de marzo de 2018 se inició una investigación sobre acusaciones de negligencia y abuso en el hogar familiar. Una trabajadora social del hospital en realidad llamó a la línea directa del DCFS después de observar moretones extraños en la cara de AJ. La policía encontró a Joanne dormida en su auto porque había recaído en las drogas. Después de algunos intentos fallidos de ver a los niños, el DCFS finalmente pudo reunirse con la familia, pero no fue hasta el 25 de abril de 2018, así que un poco más de un mes después. Los investigadores encontraron que los niños estaban limpios y no encontraron señales de maltrato. Así que el 17 de mayo hicieron una revisión final de seguridad en la casa y consideraron que era segura, ordenada y adecuadamente amueblada. Por esto decidieron al día siguiente que iban a cerrar el caso y así lo hicieron. Pero luego, en septiembre de 2018, solo unos meses después, alguien llamó para pedir una visita para comprobar el bienestar en la casa porque dijeron que llevaba semanas sin electricidad y que les parecía descuidada. Joanne en ese momento no dejó entrar a la policía. Sin embargo, la policía vio a AJ y a su hermano y dijeron que parecían estar felices y saludables en ese momento. La policía notificó a DCFS sobre la situación, pero DCFS decidió que no iban a investigar solo porque los servicios públicos estuvieran cortados. Viven en Illinois y en septiembre empieza a hacer un poco más de frío, así que para diciembre o enero va a estar helando si su calefacción funciona con electricidad. Eso es una preocupación. Definitivamente sería una preocupación para una trabajadora de DCFS, creo yo. Entonces, en diciembre de 2018, Joanne llamó a la policía acusando a su novio, Daniel Novicki. Este es el padre del bebé que Joanne esperaba en el momento de la muerte de AJ. Así que llamó a la policía y lo acusó de robarle su teléfono celular, así como su receta de Suboxone. Ahora, el Suboxone es un medicamento que se usa para tratar la adicción a los opioides. Cuando la policía llegó a la casa, notaron que estaba desordenada, sucia y en mal estado.
La policía también llamó al DCFS después de notar un gran moretón en la cadera de AJ. En ese momento, tanto Joanne como AJ dijeron que el boxer de la familia, que pesaba 60 libras, había saltado sobre él y lo había tirado al suelo. Cuando llevaron a AJ al médico para que lo revisara por esto, lo que le dijo al doctor fue muy perturbador. ¿Y por qué no lo retiraron en ese momento? Es algo que nunca entenderé. AJ dijo, tal vez alguien me pegó con un cinturón. Tal vez mami no quiso lastimarme. Esta respuesta impactante fue lo que AJ dijo cuando el doctor lo apartó para hablar con él en privado. Aunque el doctor informó a DCFS sobre este comentario, aún así permitieron que AJ regresara a casa con su madre, diciendo que mientras su padre estuviera ahí, estaba bien. No sé por qué estaba bien, tal vez porque el padre no era adicto a las drogas en ese momento y la mamá sí lo era. Eso no significa que él sea mejor o menos abusivo. Al día siguiente de esto, el DCFS hizo una visita sorpresa a la casa y dijeron que en ese momento la casa estaba en mejores condiciones que el día anterior cuando la policía había estado ahí. Unas semanas después, el 4 de enero de 2019, el DCFS decidió cerrar el caso. Esos fueron la mayoría de sus encuentros con el DCFS. Después de que la policía encontró el cuerpo de AJ, los investigadores empezaron a hablar con personas que conocían a la familia. Y una vecina habló con ellos y les contó varias cosas. Ella les dijo que la noche de Halloween de 2017 la familia había llegado a su casa a pedir dulces. Y AJ tenía una cantidad considerable de cinta médica envuelta alrededor de su cabeza, torso, brazos y manos. Sin embargo, también tenía mechones de cabello faltantes y vaselina untada en la cara. La vecina le preguntó amablemente, «Oh, ¿eres una momia?» A lo que Joanne le dijo a la vecina que no, que AJ simplemente se había derramado accidentalmente una olla de agua hirviendo encima. La misma vecina también dijo que en el invierno de ese año recordó haber salido a pasear a su perro y al pasar por la casa de la familia vio a AJ y a Parker afuera en un auto encendido y les preguntó qué estaba pasando. Ellos dijeron que se iban a ir a un motel antes de que mamá y papá se mataran entre ellos. La vecina podía escuchar a los padres discutiendo dentro de la casa y poco después, Joanne salió y gritó, «Más vale que no le llames a la policía». Esa vecina dice que pasó por ahí otra noche en invierno y escuchó que desde la casa se oía la voz de un niño diciendo, «Tengo frío, tengo frío». Varias otras personas se presentaron ante los investigadores para decir que habían visto señales de abuso en AJ. Esto incluía a empleados de la cooperativa de crédito en el banco de los padres, que frecuentaban vecinos y una compañera de trabajo de Andrés. Poco después de que Andrés y Juana fueran arrestados, los investigadores pudieron recuperar un video eliminado de su teléfono celular. Era un video de 2 minutos donde ella regañaba a AJ por orinarse en la cama. En el video puedes ver a AJ desnudo, excepto por unas vendas alrededor de sus caderas y su muñeca. También tenía cortes y moretones visibles en la cara. Decía que el video fue grabado el 27 de marzo de 2019. El video completo nunca se hizo público. Sin embargo, el audio sí. En la grabación se escucha a AJ decirle a su mamá que quiere que gente mala le haga cosas para que ella lo deje en paz. También le dijo que ya no quería una familia. Joanne responde en la grabación diciendo, «No tienes una. ¿De verdad crees que tu papá te elegiría a ti en vez de a mí y a tu hermano?» Durante este interrogatorio también, se dice que Joanne agarró a AJ del cuello y lo empujó contra la pared mientras le insistía que le dijera con quién iba a meterla en problemas, hasta que ella empezó a ahogarse por falta de aire. El video fue mostrado después como evidencia en la corte. Está bien. Está bien, espera un minuto. ¿Por qué la estás atropellando, papá? Déjame ponerme frente a ella. ¿Por qué me estás llamando, Parker? Vamos. Así no te meto en problemas. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Con quién me vas a meter en problemas? ¿Con quién crees que me vas a meter en problemas? Creo que te estoy metiendo en problemas. Ahí está, recuerda. Sí. Cuando dices la verdad, no tienes que hacer una pausa para responder. ¿Con quién crees que me vas a meter en problemas? Si es conmigo, ¿Si es contigo? ¿Crees que me voy a meter en problemas contigo? ¿Eres mi jefa? ¿Eres mi mamá?
No quiero ir. ¿Por qué me metería en problemas contigo? Porque sí. Bueno, no. O sea, ¿a quién crees que vas a acudir? ¿A quién vas a acudir para tratar de meterme en problemas? No voy a acudir a nadie. Entonces, ¿cómo vas a meterme en problemas? Más Parker. Como tú dices. ¿Cómo? ¿A quién acudirías para meternos en problemas? No voy a acudir a nadie, solo... No lo harías de verdad, ¿verdad? No irías con nadie para meternos en problemas. Entonces, ¿cómo nos meteríamos en problemas? No me mientas, ¿crees que soy tonta o qué? Tú no sabes que yo pienso eso, así que... No pregunto, no hago preguntas porque no las sé. ¿Con quién crees que nos vas a meter en problemas a Parker y a mí? Bueno, ¿qué crees que nos va a pasar cuando nos metamos en problemas si piensas que vamos a meternos en problemas? ¿Qué crees que nos va a hacer ese problema? Ay, Dios mío, no quiero... ¿Lastimarme cómo? ¿Por qué lo eres? Cuando yo soy... ¿Cómo? Sé que se lo vas a decir a alguien, pero ¿a quién? ¿O quién es esa persona a la que crees que vas a acudir para meternos en problemas a Parker y a mí? ¿Eh? No voy a ir con el diablo. El diablo. Entonces el diablo me va a meter en problemas. Pero el diablo no puede. Eso es una tontería. Está bien. Me dices que ya lo sabes. No. Está bien, estás en problemas. Yo soy Parker en problemas. Por mí... No hacer lo correcto y no escuchar. ¿Y el por qué? ¿Nos estamos metiendo en problemas por eso? Te meterías en problemas por eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos metería eso en problemas? Dime, ¿cómo va a meternos en problemas a Parker y a mí que tú te metas en problemas? No puedo. Oh. ¿Entonces estás mintiendo o solo te estás inventando cosas sobre la marcha? No estoy mintiendo. Sí, estás mintiendo. No. ¿Es porque estás tratando de enojarme lo suficiente? ¿O es que papá o alguien más está lo suficientemente enojado? ¿Dónde te castigamos, te pegamos y te quitamos cosas? Así que parece que eres la pobre víctima. ¿Quieres hacerte la pobrecita? No, no me estoy haciendo la pobrecita. Tú sabes exactamente, papá y yo te dijimos lo que esto podría causar. Podrían llevarse a ti y a Parker, podría pasar. Si realmente estuviera haciendo algo malo con ellos, no lo estoy haciendo. Parker es mío, tú eres mi papi. Lo eres. No hay manera de que nos metamos en problemas, pero ¿cuáles son tus planes? Digamos que era nuestro problema. ¿A quién irías a contarle para meternos en problemas? Yo se los diría. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu gran plan? ¿Cómo nos meterías en problemas? ¿Con quién? ¿Con qué personas nos meteríamos en problemas? Gente mala y gente muy cruel. ¿Cómo quién? ¿Quién es esa persona? Nos meteríamos en problemas con personas muy malas, personas muy crueles. ¿Qué significa eso?
significa que tengas esperanza. Estás diciendo que tú rezas al diablo para que ponga gente mala y cruel en nuestra vida. ¿O qué significa eso? No lo entiendo. ¿Quién es malo y cruel? No entiendo qué significa eso. ¿Qué nos harían? No lo harían. ¿Qué nos harían esas personas malas o crueles, No lo harían. Nos harían daño. ¿Cómo? Uno. ¿Por qué tienes el...? Pero eso no nos hace daño. No. Ibas por el camino correcto. No. Cuando amas a alguien, no quieres lastimarlo, especialmente de esa manera. ¿Yo? ¿Yo causo el mal? ¿O te hago el mal a propósito No. para provocar el mal en esta casa? No. ¿Parker lo hace? No. ¿Papá lo hace? ¿Alguien más? No. Nadie en esta casa hace eso. No, solo yo y... Entonces, ¿por qué desearías eso para nosotras? ¿Por qué querrías eso para nosotras? Porque... Entonces, Jota, sé que sabes la verdad. Sabes el motivo detrás de esto. Solo quiero saber qué es. Terry y yo, la mayoría de las personas malas y buenas. ¿Qué personas malas? como algunas personas muy malvadas. ¿Dónde? Yeah. Y esa tarea mala. Pero no voy a estar en un mal hogar. Escucha, estoy en este hogar y nadie aquí hace eso. ¿Entonces deseas que Parker y yo fuéramos entregados a un mal hogar para que nos lastimaran? ¿Cuál es la diferencia entre eso y esto y lo que estás haciendo aquí en este hogar? Entonces, ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no querrías? papi, ser lastimada o ir a un mal hogar. Solo Parker y yo. Lo quiero a él. ¿Pensando en tu turno? ¿Y porque Parker y yo no lo hacemos, quieres que nos vayamos? No. ¿Entonces qué? Dilo. Así que no seas mala persona. Mamá, gracias, mamá. ¿Por qué? Así que no puedes preparar a las personas para lastimar una cama nueva. ¿Te acuerdas? Aún no dijiste que tienes esperanza. Sí, eso dijiste, eso es lo que quieres. Andrew le dijo a la policía que las lesiones que se veían en el video habían sido causadas por Joanne. Dijo que sus castigos eran golpizas físicas severas y que él no estaba de acuerdo con ellos. Y le dijo que fuera más suave con el niño, que en vez de eso le diera baños de agua fría. Cuando Joanne lo golpeaba, Andrew dijo que muchas veces tenía que intervenir y detenerla para que no golpeara a AJ. No lo sé. En la corte, cuando a Joanne se le permitió hablar en su defensa, llamó a su hijo inteligente, brillante, guapo, valiente, motivado y muy amado. Ella dijo: tuve el privilegio de tener a AJ como hijo. Lo amo, lo extraño y no hay nada que no haría para traerlo de vuelta. Cualquiera que realmente me conozca sabe cuánto amo ser madre más que cualquier otra cosa en el mundo. Ser mamá me define. Mis hijos me dieron un propósito. Los extraño a todos muchísimo. La muerte de AJ no fue tranquila ni pacífica. Fue un ataque cruel y brutal. Fueron golpe tras golpe,
Todo mientras lo obligaban a estar de pie bajo una regadera helada, mientras su madre le gritaba en la cara. Después de esto, su cerebro se había hinchado tanto que se aplastó contra su cráneo y Ajay perdió la vida. Pero ella tiene el descaro de decir ese tipo de cosas sobre ser mamá. El 17 de julio de 2020, Joanne Cunningham fue sentenciada a 35 años de prisión. Esto ocurrió 7 meses después de declararse culpable de un cargo de asesinato. El 18 de septiembre de 2020, Andrew Friend Sr. se declaró culpable de agresión agravada a un menor, homicidio voluntario y encubrimiento de una muerte homicida, y fue sentenciado a 30 años de prisión. Además, como parte de un acuerdo de culpabilidad, debe cooperar en una investigación contra el DCFS. El novio de Joanne, el padre biológico del bebé, había solicitado la custodia del niño después de que Joanne diera a luz en prisión. Sin embargo, él terminó muriendo por una supuesta sobredosis de drogas. Así que el hogar de acogida donde AJ pasó tiempo cuando era bebé, en realidad también recibió a su hermano Parker y a este nuevo bebé de Joanne, y actualmente tienen la custodia de ellos. El velorio público de AJ se llevó a cabo en la funeraria familiar Davenport en Crystal Lake. Había una larga fila de más de 5,000 personas presentes, esperando para rendirle homenaje a AJ. Muchos de ellos llevaron flores, globos y peluches. Todos también vestían de azul, que era el color favorito de Aya. Ataron listones azules alrededor de los árboles en toda la comunidad de Crystal Lake para AJ. De hecho, se presentaron cargos contra la trabajadora de DCFS que manejó mal el caso de AJ. Y esta tiene que ser la mejor parte porque esto nunca parece suceder en ningún caso de abuso infantil, y finalmente pasó. Presentaron cargos en su contra Carlos Acosta y Andrew Polovin. Polovin era el supervisor de Acosta, y Acosta era quien estaba asignado al caso de AJ. Ambos fueron acusados en septiembre de 2020 de 2 cargos por poner en peligro la vida de un niño, causando la muerte, y un cargo por conducta imprudente que causó gran daño corporal. La acusación dice que los 2 hombres, de manera intencional, conscientemente causaron o permitieron que la vida o la salud de Andrew Friend Jr. AJ estuviera en peligro, y que eso fue la causa directa de la muerte del niño. Ambos se declararon no culpables de los cargos y ambos solicitaron juicios por jurado por separado. Sin embargo, Acosta y Polovin fueron liberados de la cárcel del condado de McHenry después de pagar la fianza en septiembre de 2020. Ellos fueron quienes cerraron el caso, creyendo que el perro de la familia simplemente había saltado sobre AJ, incluso después de que él le dijo al doctor que su mamá lo había golpeado. La herencia de Ayotte también presentó una demanda contra la investigadora del DCFS y su supervisora. Los beneficiarios de esta herencia y quienes recibirán el dinero, si es que hay alguno, son los hermanos de Ayotte. A principios de 2020, una empresa de demolición de Chicago de hecho demolió la casa de la familia. Green Demolition hizo el trabajo gratis porque no querían que nadie se beneficiara de esta tragedia de la muerte de AJ. Hola, bienvenidos o bienvenidas de nuevo. Soy Cassie y esto es A Wicked World. El caso de hoy podría ser el peor caso de incompetencia de los servicios de protección infantil. Y eso ya es mucho decir porque, como ustedes saben, ya he hecho muchos videos donde los servicios de protección infantil han fallado terriblemente a estos niños. Así que cuando digo que es el peor, es realmente grave. Esta es la historia de James Dunkley Cruz. James Dunkley nació el 17 de enero de 2015 en Albuquerque, Nuevo México. Era un niño cariñoso y dulce. Le encantaban Toy Story y la película Cars. También le encantaba jugar afuera, manejar sus carritos y ensuciarse, como hacen tantos otros niños pequeños. Su madre, Krista Cruz, tenía solo 17 años y estaba en un hogar de acogida cuando dio a luz a James, quien era su segundo hijo. No hay mucha información sobre el padre biológico de James, así que realmente no sabemos mucho sobre él. James vivía con su madre, Krista Cruz. Krista era egoísta, tenía problemas de salud mental y encadenaba relaciones, pasando de una relación a otra sin importarle los sentimientos o la seguridad de su hijo. Ahora, Krista había perdido la custodia de su hijo mayor en 2014, cuando la familia paterna presentó una demanda civil alegando que ella no era una madre apta. Y vaya que tenían razón.
Ahora, Krista era igual que su propia madre. De hecho, a la madre de Krista le habían retirado la patria potestad en 2009. Esto fue después de que los servicios de protección infantil recibieron 22 denuncias de abuso y negligencia. Así que también le estaban fallando a esta niña en ese momento. Finalmente intervinieron, pero es mucho, 22 denuncias antes de que finalmente la alejaran para siempre. Sin embargo, de alguna manera, después de que nació James, a él y a Krista se les permitió ir a vivir con la madre biológica de Krista, la misma de la que la habían separado solo 6 años antes. Ahora, los servicios de protección infantil recibieron 3 reportes de abuso o negligencia hacia James antes de que él cumpliera siquiera 7 meses de edad. Con solo 3 años, James solía salir solo en medio de la noche y deambular afuera del departamento donde vivía la familia. También una vez lo encontraron acurrucado bajo las escaleras oscuras del complejo de departamentos de la familia, abrazando a sus 2 ositos de peluche. En junio de 2019, cuando tenía 4 años, los servicios de protección infantil recibieron otra denuncia de abuso. El novio con el que vivía Krista en ese momento también estaba abusando físicamente de James y de Krista. James le dijo a una trabajadora social que el novio lo había estado golpeando con varios objetos diferentes. También dijo que a menudo se bañaba con este hombre, un hombre con el que no tenía ningún parentesco. Eso no es normal. Cuando más tarde le preguntaron a James si este novio de Krista alguna vez lo había tocado, él dijo que sí. James fue puesto al cuidado de su tía materna hasta que poco después se hizo un plan de seguridad y James regresó con su madre. De acuerdo con el plan de seguridad, James debía asistir a terapia y a Krista la canalizaron a un programa de asistencia para vivienda y se le dieron pases de autobús para ayudarla. Pero no hubo terapia. ¿Su mente? Genial. ¿Y los niños? Luego, el 18 de septiembre de 2019, los Servicios de Protección Infantil recibió un informe con acusaciones de negligencia hacia James. Dijeron que su madre lo dejaba sin supervisión. De hecho, la policía fue llamada cuando alguien vio a James corriendo afuera del departamento por la noche. La excusa de Krista fue que unos amigos estaban cuidando a James, pero luego se fueron sin avisarle. No creo que esa fuera la razón. En ese momento, Krista también le dijo a una trabajadora social que la habían desalojado de su departamento y que tenía que salir en los próximos 2 días. Pero dijo que posiblemente se iba a mudar con sus amigos, Pamela Esparza, su novio Zarique Márquez y sus 2 hijos. Los conocía desde que eran niños. La pareja vivía en los apartamentos Cinnamon Tree en Albuquerque, Nuevo México. La trabajadora social le preguntó a Krista cuál era la dirección del apartamento para poder hacer visitas domiciliarias, pero nunca recibió una respuesta de Krista. La trabajadora social intentó contactarla 4 veces más durante las siguientes 2 semanas. Finalmente, el caso se cerró por falta de pruebas. Mientras Krista y James vivían con sus amigos, como la pareja tenía hijos propios, a menudo también cuidaban a James. Pero luego, solo unas semanas después de mudarse, el 18 de octubre de 2019, Krista llevó a James a la clínica de atención urgente Duke City porque le dolía el brazo. Resultó que James tenía el hombro dislocado en ese momento. Se llamó a los servicios de protección infantil, así como a la policía de Albuquerque, después de que un médico descubriera que James también tenía moretones en los genitales. Cuando se le hizo un examen más exhaustivo a James, también se descubrió que tenía aún más moretones, además de un ojo morado, un corte en la cara, una mano hinchada, una lesión en el brazo y todavía usaba pañal. Mientras tanto, la madre de James, Krista, tenía una excusa tras otra. Ella dijo que no sabía nada sobre el abuso que estaba ocurriendo y atribuyó los moretones a que él se había caído en el parque. Muy bien, ahora vamos a tomar algunas fotos, ¿de acuerdo? Ay, hace calor. Ay, Dios, está bien, muy bien. ¿Qué le pasó a tu brazo? Probablemente solo me agarró y luego me solté. Ay, Dios, está bien, muy bien. Necesito un poco de pan y gato. Tenemos una pequeña esquina aquí. Es de plástico, así que voy a poner esto junto a tu nariz, donde está tu ojo, ¿de acuerdo? Buen trabajo. Está bien, ¿puedes cerrar los ojos por mí? Mantén los ojos cerrados. Lo estás haciendo muy bien.
Ahí vamos, está bien. Eso servirá, está bien. Mira. ¿Ves? Sí, eso funcionaría. Oh, mira, eso es. Está bien. Puedo ver tu espalda. ¿Puedes voltearte para mí? ¿Podemos quitarte tu cabestrillo por ahora? Sí. Te lo vamos a volver a poner enseguida. Vamos a revisar de nuevo todas tus heridas que me mostraste antes. Sí. Te lo vamos a volver a poner enseguida. Vamos a revisar de nuevo todas tus heridas que me mostraste antes, ¿de acuerdo? Está bien. Y levanta un poco el brazo. Así está bien. No quiero lastimarlo. Déjame tomarle una foto a tu brazo. Está bien. Esta mano está un poco hinchada. Creo que es por la lesión. Abre la mano. ¿Puedes abrir un poco la mano? No tienes que moverla. Está bien. Está bien. Muy bien. Antes de que hagamos tu camisa, voy a pedirte que gires la cabeza de lado solo un poco. ¿De acuerdo? También tienes algo más aquí en tu oreja. Ahora vengo. Está bien. ¿Puedes hacerme un favor con esta mano? ¿Puedes mirar hacia arriba? Te pongo un poco en el cuello, ¿eh? Pensé que eso iba a pasar. Muy bien, entonces gira tu mano hacia un lado, así un poco. ¿Me puedes hacer un favor con esta mano? ¿Puedes jalar tu oreja hacia adelante para mí? Sí, solo jálala hacia adelante un poquito. Oh, no, esa parte. Esa parte jala hacia adelante. Así está bien. Buen trabajo. Perdón, ese callejón de bromas de 20,000. Inténtalo de nuevo. Maldición. Oh, está bien. ¿Está bien? ¿Puedo ver detrás de tu otra oreja? Buen trabajo. Gracias. Oh, gracias, Román. Radio. Siempre lo hace. Eso. Buen trabajo. Bien. Déjame ver tu espalda. Puedo ver tu espalda un segundo. Y está subiendo. Tienes que levantarte. ¿Puedes, James? ¿Estás bien para levantarte? Necesito pasar. En este punto, James había sufrido heridas de 3 hombres diferentes, incluyendo al nuevo compañero de cuarto de Krista, Sarek. La otra compañera de cuarto, Pamela, también llegó pronto a la clínica de atención urgente, y ella culpó los moretones de James a su hija de 2 años. James quedó bajo custodia temporal de emergencia. Se sospechaba que Sarek había causado muchas de las lesiones del pequeño. 3 días después, el 21 de octubre, se realizó una visita domiciliaria. Ahora, no sé qué se vio o qué se dijo. Debió haber sido algún tipo de magia porque James fue devuelto al cuidado de su madre. Consideraron que su caso era seguro con un plan. Entonces, en otras palabras, Krista tenía un acuerdo por escrito que había firmado con los servicios de protección infantil, diciendo que tomaría las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de James. 21 de octubre, escrito y firmado, ¿de acuerdo? Así que, aunque además del abandono también había abuso físico y sexual, aún así se le permitió quedarse con su madre. El abandono de James por parte de su madre fue marcado como comprobado, mientras que el abuso físico y sexual fue marcado como no comprobado contra el agresor desconocido. La investigadora de servicios infantiles le dijo a Krista que ya no se le permitía vivir en el departamento con Sarek y Pamela. En cambio, la trabajadora social organizó para que las dos pudieran quedarse en el refugio Joy Junction. 2 días después, se confirmó que en realidad estaban viviendo en el refugio. Sin embargo, al día siguiente, Krista llamó y le dijo a la trabajadora social que ya no iba a vivir en el refugio y que James en realidad se estaba quedando con su hermana en Arizona. Pero se negó a dar cualquier información de contacto o de ubicación. Los trabajadores sociales llamaron a la policía para que verificaran su bienestar. Como la única dirección que tenían era la de Pamela y Sarek, la policía fue a esa dirección. Sin embargo, no había nadie en casa. Así que obtuvieron la información de la hermana de Krista e intentaron contactarla. No pudieron comunicarse con ella, pero también le enviaron un mensaje de texto a Krista buscando información sobre dónde estaba James. Días después, Krista finalmente respondió por mensaje de texto, diciendo que ella y James en realidad estaban en Arizona. Sin embargo, después de más preguntas, admitió que ella estaba en Nuevo México y que James seguía en Arizona.
La trabajadora social intentó comunicarse con el familiar con el que se suponía que él debía estar y no recibió respuesta, y a partir de ahí parecía que simplemente dejaron el asunto. Debió haber sido como ni modo. Así que en este punto, los servicios de protección infantil ya sabían de todas las acusaciones. Sabían que James dormía en un closet en su casa y que llamaba a su mamá señorita Krista. Los antiguos tutores legales de Krista eran los servicios de protección infantil. Ella estuvo en el sistema durante años. Dado eso, los servicios de protección infantil conocían su historial de salud mental, sabían su historial de trauma, su historial de relaciones violentas de pareja, su incapacidad para regular sus emociones y su incapacidad para criar a un niño pequeño. Sabían que James estaba en peligro desde solo unos días después de que nació, pero nunca intentaron quitarlo legalmente del cuidado de su madre. La noche del 10 de diciembre de 2019, Sarek estaba cuidando a James porque, al parecer, él y su madre se habían mudado de nuevo a la casa, aunque se suponía que no debían hacerlo. Los otros dos niños también estaban ahí en ese momento, alrededor de las 10 p.m. Se hizo una llamada al 911 desde el departamento y la policía de Albuquerque fue enviada a la casa. La persona que llamó dijo que James no respondía. Cuando llegaron los paramédicos, dijeron que James parecía inconsciente y no respiraba. Los paramédicos preguntaron cuánto tiempo llevaba James inconsciente y sin respirar, y Sarek dijo que 20 minutos ya se había ido. Sarek también les dijo en ese momento que ignoraran la quemadura en la oreja del niño porque solo era una pequeña quemadura eléctrica de otro incidente. No era el momento, amigo. James fue trasladado al hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fue declarado muerto a las 10:44 p.m. Según Sarek, él había estado cuidando a James y a sus dos hijos mientras Pamela se había llevado a Krista al trabajo con ella. Dijo que James estaba acostado en el piso mientras él buscaba ropa interior en su cajonera. Sarek dice que tropezó con algo y luego cayó sobre James, primero con la rodilla. No sé ni cómo podrías caerte primero con la rodilla. ¿Eso siquiera es posible? De todos modos, no pasó. Dijo que James empezó a jadear, dio un par de pasos, se desplomó y luego se golpeó la cabeza. En ese momento, dice que contactó a Pamela y le dijo que ella y Krista necesitaban regresar a casa porque James estaba actuando raro. Cuando Pamela y Krista regresaron a casa, fue cuando llamaron al 911. Él no llamó antes de eso. Probablemente podría haber salvado a James si hubiera llamado antes, durante todo el tiempo que les tomó a las dos regresar a casa. James tenía numerosas lesiones visibles, y eso ni siquiera es todo. Tenía moretones por todo el cuerpo, incluso en lugares donde ni siquiera esperarías ver moretones, como la parte superior de su pie y la parte trasera de su rodilla. También tenía la parte superior de la oreja ensangrentada, una abrasión en la barbilla, abrasiones en la rodilla derecha y un chichón en la cabeza. El interior de su labio inferior estaba cortado y tenía un gran rasguño en el cuello. La doctora determinó que muchas de estas lesiones no coincidían con la historia de Sarek. La autopsia luego confirmó que el niño también tenía lesiones internas graves, además de todo eso. La causa de muerte de James fue un traumatismo por fuerza contundente en la cabeza y traumatismo en el torso. También tenía una fractura de mandíbula en proceso de curación y una hemorragia subdural en proceso de curación. Los oficiales notaron que Sarek tenía una mano hinchada y con moretones. Cuando le preguntaron al respecto, dijo que había estado en una pelea en el trabajo hace semanas, pero luego cambió su versión y dijo que golpeó un auto después de enterarse de la muerte de James. Las imágenes de seguridad muestran que no golpeó nada. Nada. La hija de 2 años de Sarek también les dijo a los investigadores que su papá salta sobre James demasiado fuerte cuando está enojado. La niña dijo que James resultaba herido y decía "ay, ay, ay". Y ella estaba preocupada por él. Tiene 2 años. Los detectives también encontraron mensajes de texto entre Sarek y Pamela. Y se remontaba a meses atrás, hablando sobre golpear a los niños, mentir sobre un moretón en la pierna de James y hablar sobre odiar a James y Krista. En un mensaje, Pamela dijo que le dijo a James que estaba llorando, que se callara y que a nadie le importa. Esto fue en relación a una lesión en la pierna que tenía el pobre niñito. El mensaje también le pide a Sarek que le mienta a su mamá sobre cómo el niñito se lastimó, diciendo que tal vez deberían culpar al otro niño en su lugar. Pamela le dijo a la policía que cuando la pareja llevó a James para el Día de Acción de Gracias, el pobre niñito apenas podía caminar.
y dijo que realmente le dolía mucho. Pero Pamela dijo que solo tenía una pierna débil. La única trabajadora social de servicios infantiles que alguna vez había investigado la casa mientras James vivía con Sarek y Pamela había estado suplicando a sus jefes que hicieran lo correcto y lo pusieran bajo custodia. Le dijeron que no y le pidieron que se calmara. Después de la muerte del niño, Krista intentó decir que hizo todo lo posible para salvarlo. Ella dijo que siempre ponía a James antes que a ella misma. Ella dijo que cuando vivía en Río Rancho, caminaba de ida y vuelta al trabajo solo para poder mantenerlo. Sí, ese es tu trabajo como madre. No estás haciendo nada especial ni fuera de lo común. En una vigilia que se realizó por James días después de su muerte, Krista se levantó y habló. Y ella dijo que cree que el hombre lastimó a James, pero no sabe cómo, y dijo, yo confiaba en esta persona con mi vida. Y como cualquier mamá, crees que conoces a esta persona desde hace tanto tiempo. No va a lastimar a tu hijo ni a hacer algo así. Krista también afirmó que estaba trabajando con los servicios de protección infantil para conseguir cuidado infantil en ese momento. Mentira. Sin embargo, el abuelo de James dijo que cuando él se llevó al pequeño la primavera pasada, cuando Krista no tenía hogar, James siempre tenía hambre, y él podía notar que no estaba bien cuidado. Él había suplicado a los servicios de protección infantil que no se lo devolvieran a su madre. Se emitieron órdenes de cateo para el departamento, así como para los teléfonos de los 3 adultos. Todas las pruebas apuntaban a Sarek. No es que las mujeres fueran necesariamente inocentes, simplemente no causaron su muerte directamente. El 18 de febrero de 2020, Sarek Márquez fue arrestado y acusado de abuso intencional de un menor que resultó en la muerte. Más de un año después, el 13 de diciembre de 2021, finalmente, Krista Cruz y Pamela Esperas fueron acusadas de abuso imprudente de un menor que resultó en la muerte. Sarek también está intentando retirar su declaración de culpabilidad que hizo en marzo de 2020. Él se había declarado culpable de abuso intencional de un menor que resultó en la muerte. Pero él estaba pidiendo retirar su declaración de culpabilidad, diciendo que no entendía que iba a pasar el resto de su vida en prisión. Él pensaba que iba a salir después de 30 años. Lo que la sentencia realmente establecía en el acuerdo de culpabilidad era que él cumpliría cadena perpetua y sería elegible para libertad condicional después de 30 años. Él leyó esto y lo firmó. Fue a cambio de evitar otros cargos. Él pensó que simplemente lo iban a liberar automáticamente después de 30 años. Dice que lo entendió mal. La jueza negó rápidamente la moción. Incluso le recordó que en marzo le preguntó a Sarek si tenía alguna pregunta sobre el acuerdo de culpabilidad y Sarek permaneció en silencio. El abuelo de James ha presentado una demanda por muerte injustificada en nombre de la familia. Dicen que la trabajadora social del caso de James luchó para sacarlo de la custodia de su madre. Sin embargo, sus supervisoras fueron quienes le dijeron que no y que se calmara. Alega que los servicios de protección infantil tenían la obligación, según la ley y la Constitución de los Estados Unidos, de sacar a James del hogar inseguro y colocarlo en un ambiente seguro. La demanda también incluye acusaciones de que los servicios de protección infantil intentaron encubrir la manera en que manejaron el caso. La gerente de servicios de protección infantil le había ordenado a la trabajadora social que borrara sus notas de su teléfono antes de que siquiera fueran ingresadas al sistema. Ellos creían que toda la evidencia fotográfica había sido destruida. La trabajadora social también entregó el teléfono, que fue restablecido a la configuración de fábrica. Esta demanda, presentada en nombre del sucesión de James, busca daños y perjuicios no especificados. Pero también quiere ver un cambio en las políticas y procedimientos de los servicios de protección infantil, que están destinados a prevenir los errores que ocurrieron en el caso de James. También se presentó una demanda federal con muchas de las mismas acusaciones que la demanda presentada por el sucesión de James, afirmando que los servicios de protección infantil fallaron en proteger a James, así como encubrieron información importante. El personal notó moretones en el niño pequeño y llamaron a los servicios sociales después de un incidente cuando su mamá vino a recogerlo. Él se volteó, la miró y la sensación que tuviste fue simplemente horrible. Era como si estuviera asustado. ¿Alguna vez has visto algo así? En mis 10 años completos trabajando en esta guardería privada, nunca he visto a nadie mirar a su madre de esa manera. Cuando él murió, sabíamos que era grave, pero no teníamos idea de lo grave que era en realidad. Y realmente parte del corazón pensar que estábamos enviando a ese pequeño de vuelta a ese entorno todos los días.
Liam Fee nació el 12 de agosto de 2011, hijo de Rachel Trelfa y Joseph Johnson en Brighton, que es un pueblo en Tyne-and-Wear, Inglaterra. Tenía 2 hermanos gemelos mayores, y se decía que Liam era un niño alegre y despreocupado que amaba bailar y jugar con otros niños. Los padres de Liam se conocieron en 2005 y rápidamente se fueron a vivir juntos. En 2007 tuvieron a los gemelos, y luego, unos años después, en 2011, tendrían a Liam. Pero solo unos meses después de que Liam nació, en diciembre de 2011, Rachel dejó a Joseph por una mujer llamada Naomi Fee. Y en enero de 2012 las dos, que estaban desempleadas, se mudaron a Thornton Five, Escocia. Pero solo 4 meses después de que Rachel dejó a Joseph por Naomi, regresó con Joseph tratando de arreglar las cosas y diciéndole que Naomi la trataba mal. Sin embargo, el intento de reconciliación de la pareja no funcionó y pronto Rachel regresó con Naomi en Escocia, llevándose a sus 3 hijos con ella. En ese momento, Rachel también le prohibió a Joseph ver a sus hijos por completo. Liam tenía una niñera llamada Heather Farmer que vivía en Five y ella empezó a cuidarlo en su casa en julio de 2012. Cuando Heather empezó a cuidar a Liam, él era feliz, le encantaba cantar y jugar con otros niños, pero pronto empezó a volverse retraído y callado. Heather también empezó a notar moretones en el cuerpo de Liam. Heather realmente empezó a preocuparse de que alguien estuviera lastimando a Liam en casa cuando él llegó a su casa un día de enero de 2013 con rasguños y moretones en la cara. Esto fue poco después de que él llegara a su casa unos días antes con la frente moreteada y un ojo morado. Así que ella se puso en contacto con la Asociación Escocesa de Cuidado Infantil para reportar esto. Cuando Heather le preguntó a Rachel, la madre de Liam, de dónde habían salido las heridas, ella le dijo que simplemente se había caído de su cuna. Así que aunque Heather no sabía necesariamente si Rachel estaba abusando de su hijo, sí sabía que al menos estaba siendo negligente con él. Heather diría después que a veces se preocupaba tanto por Liam que ni siquiera podía dormir por las noches. Así que, más o menos al mismo tiempo que la Asociación de Cuidado Infantil fue contactada por Heather, se asignó a una trabajadora social al caso de Liam. Pero la trabajadora social, así como la oficial de policía que fue a la casa de los Fee para revisar la situación, ambas aceptaron la explicación plausible que dieron Rachel y Naomi de que simplemente se había golpeado la cabeza. Así que no se hizo nada más. Luego, en abril de 2013, la trabajadora social asignada al caso de Liam se enfermó y tuvo que ausentarse del trabajo por mucho tiempo. Y mientras ella estaba fuera, no se asignó a ningún otro trabajador social al caso de Liam, así que simplemente quedó en el olvido. Más o menos al mismo tiempo, Heather les dijo a Rachel y Naomi que ya no podía cuidar a Liam, y aunque no lo dijo directamente, fue porque ya no sentía que pudiera confiar en ellas. Una vez que Heather se fue, Liam empezó a ir a la guardería privada Sunshine en Kirkcaldy. Iba ahí 2 días a la semana, pero pronto el personal de la guardería notó que Liam llegaba con moretones y una vez con el labio hinchado. Cuando esto se le mencionó a la mamá de Liam, Rachel, ella les dijo que él se lastimaba solo pellizcándose y pensaba que era porque era autista, aunque no tenía ninguna prueba de eso. Pero los trabajadores de la guardería también notaron que Liam parecía tenerle bastante miedo a su mamá y luego, un día, también llegó con un ojo morado. Después de eso, también contactaron a los servicios sociales para reportar sus preocupaciones. Sin embargo, una vez que Rachel se enteró de este reporte que se había hecho, irrumpió en la guardería e inmediatamente retiró a Liam. Así que la trabajadora social asignada para investigar estas acusaciones hechas por la guardería decidió que las marcas en el cuerpo de Liam no fueron hechas por un adulto y aceptó la explicación de que él se estaba autolesionando a los 2 años. Rachel y Naomi hicieron todo lo posible para encubrir sus crímenes y pocas personas llegaron a conocer a Liam. Pero sí fue a la guardería. Como compañero de juegos en una pequeña piscina, carritos, cosas así. Sus maestras me hablaron del niño de 2 años que vieron. Su sonrisa era contagiosa. En cuanto lo veías, sentías ganas de sonreír porque él estaba tan feliz de ver a la gente. Pero el personal notó moretones en el pequeño y llamaron a los servicios de protección infantil después de un incidente cuando su mamá fue a recogerlo. Él se volteó, la miró y la sensación que tenías era simplemente horrible. Era como si estuviera asustado. ¿Alguna vez has visto algo así? En mis 10 años trabajando en esta guardería privada, nunca he visto a nadie mirar a su madre de esa manera. Cuando él murió, sabíamos que era grave, pero no teníamos idea de hasta qué punto llegaba realmente. Y realmente parte el corazón pensar que estábamos enviando a ese pequeño de vuelta a esa situación todos los días. Esta es la casa donde Liam murió,
Una trabajadora social vino aquí junto con la policía cuando la guardería de Liam se quejó por las lesiones que tenía en su cuerpo. Pero les dijeron que Liam simplemente se había golpeado la cabeza. Aceptaron esa explicación y se fueron. La trabajadora social después se dio de baja por enfermedad. Nadie fue asignado para cubrir este caso y esta familia quedó sin supervisión. Cuando posteriormente llevaron a Liam a un examen médico, ni siquiera se notó que había estado perdiendo peso y en ese momento no se sospechó en absoluto de abuso o negligencia infantil. Luego, en septiembre de 2013, una mujer llamada Patricia Smith, que conocía a la familia, también se puso en contacto con los trabajadores sociales después de haber visto a la familia afuera un día. Liam estaba sentado en su carriola y tenía una manta sobre la cabeza. Cuando pudo ver su rostro, dijo que se veía terrible y que no sabía si estaba drogado o muerto. No mucho después de eso, uno de los hermanos de Liam también sufrió una lesión en el pie, la cual no fue tratada hasta que finalmente tuvo que ser hospitalizado por ello. Una vecina reportó esta lesión a una trabajadora social, pero nunca volvió a saber nada al respecto. Luego, en la noche del 22 de marzo de 2014, poco antes de las 7:30 p.m., las vecinas de la familia escucharon gritos y llanto histérico que venían de su departamento. Y menos de media hora después, Naomi haría una llamada al 999 diciendo que Liam no respondía. Los servicios de emergencia llegaron a la casa a las 8:03 p.m. y notaron que el cuerpo de Liam ya había comenzado a ponerse rígido, lo que significa que no acababa de morir como afirmaban las dos mujeres. Ahora, Naomi y Raquel también habían inventado una historia para los servicios de emergencia, así como para la policía. Afirmaron que Raquel había salido esa noche y que Naomi había acostado a Liam temprano. Luego subió a revisarlo alrededor de las 7 p.m. y soltó un grito desgarrador cuando lo encontró sin vida y pálido. Mientras los servicios de emergencia atendían a Liam, Raquel sacó a uno de los hermanos mayores de Liam y lo empujó frente a los oficiales, exigiendo que les dijera lo que le había hecho a su hermanito. Cuando él no dijo nada, Raquel le dijo a la policía que él había sido quien asfixió a Liam. Este hermano mayor sería llevado a la estación de policía más tarde para ser interrogado, y una vez allí admitió que sí mató a Liam. Dijo que fue porque su hermanito estaba recibiendo más atención que él y tenía celos. Sin embargo, más tarde, cuando se completó la autopsia de Liam, quedó claro que no había muerto por asfixia. Cuando examinaron el cuerpo de Liam, descubrieron que el corazón del pequeño se había roto debido a múltiples golpes en el pecho. La patóloga encontró que tenía más de 30 lesiones diferentes, incluyendo una fractura en el fémur y una fractura en el brazo. Las lesiones de Liam eran similares a las que se encuentran en víctimas de accidentes automovilísticos que han sufrido lesiones graves por traumatismo contundente. La autopsia también determinó que su peso corporal era extremadamente bajo, incluso más bajo de lo que había sido 8 meses antes. No mucho después de su confesión inicial, el hermano mayor de Liam diría que había inventado toda la historia y que no había matado a Liam. Él dijo que ese día, Naomi en realidad lo había arrastrado al cuarto de su hermanito y le mostró el cuerpo sin vida de Liam, diciéndole, «Mira lo que le hiciste». Dijo que Naomi luego le agarró la mano y se la metió en la boca de Liam, diciéndole, «Tú mataste a Liam», tratando de dejar rastros del ADN del niño para poder culparlo después. La policía comenzó a revisar el historial de búsquedas en Internet de Naomi y Rachel y encontraron pruebas bastante incriminatorias. Días antes de que Liam muriera, ambas habían usado Google para buscar morfina para niños, si los servicios sociales pueden acceder a mi casa, y si una fractura de cadera se cura sola. ¿Pueden las esposas ir juntas a prisión? ¿Y se puede morir por una fractura de cadera? Así que, claramente, Liam había sufrido algunas de sus lesiones días antes de su muerte, lo que le habría dejado en una gran agonía. Pero en vez de llevarlo a recibir atención médica, la pareja buscó en Google, ¿cuánto tiempo puedes vivir con un hueso roto? Con las pruebas acumulándose en su contra, unas semanas después de la muerte de Liam, tanto Rachel como Naomi fueron entrevistadas por separado como sospechosas. Pero por alguna razón, no serían arrestadas en relación con la muerte de Liam hasta agosto de ese año. Inmediatamente después de la muerte de Liam, la policía ejecutó una orden de cateo en la casa de las Fees y encontraron todo tipo de evidencia de tortura y abuso que había estado ocurriendo allí. Entre los objetos había una pesada cadena de metal y una protección metálica para chimenea, junto con bridas y cinturones que se habían utilizado para construir una jaula. En la casa se encontraron muchas ratas, serpientes y perros como mascotas. Una investigadora de la SPCA entró a la casa y sacó al menos una docena de serpientes tan solo.
Una vez que la policía habló con los hermanos gemelos de Liam, quedó claro que Naomi y Raquel habían estado llevando a cabo ataques constantes contra los 3 niños durante años. Así que ambos hermanos de Liam fueron interrogados por separado durante el transcurso de unas semanas por una trabajadora social y una oficial de policía. Poco a poco, se volvieron menos retraídos y menos asustados, y empezaron a contar su historia. Uno de los niños habló sobre cómo lo obligaron a pasar la noche en una jaula improvisada, con las manos atadas detrás de la espalda con cinchos de plástico. También dijo que sus manos y pies, que habían sido atados con estos cinchos de plástico, se hinchaban tanto que Naomi le decía manos de pudín. Bueno, realmente no sé qué significa eso, pero en una ocasión, el niño había sido atado a una cama en el cuarto de Naomi y Raquel y había serpientes en ese cuarto. Naomi le dijo que la boa constrictora se comía a los niños pequeños. Asustado, este niño ideó un plan de escape e intentó huir de la casa 3 veces, pero cada vez lo atrapaban, lo traían de regreso y lo golpeaban. También habló sobre cómo Naomi lo golpeaba y le presionaba el cuello con el pie tan fuerte que se desmayaba o a veces veía luces muy brillantes. Este era el niño que también tenía una lesión en el pie desde enero de 2014, pero además de no llevarlo a recibir atención médica a tiempo, Rachel y Naomi también le pisaron y apretaron el pie lesionado. Ambos niños también dijeron que los obligaban a bañarse con agua fría si mojaban la cama, lo cual era inevitable porque Naomi y Rachel no les permitían salir de su habitación después de que los acostaban por la noche para ir al baño. El otro hermano de Liam recordó que tuvo que comer excremento de perro, su propio vómito y que le frotaron su ropa interior sucia en la cara. En un momento, Naomi también le mostró a uno de los niños un aparato tipo taladro y le dijo que le iba a cortar sus partes íntimas con él. También le mostró a este mismo niño una máquina tipo sierra y le dijo que la había usado para matar a su padre. En una ocasión aterradora, la pareja incluso puso una jaula llena de ratas sobre la cabeza del niño. Y hubo aún más acusaciones hechas por los hermanos de Liam sobre el abuso y tormento que sufrieron. Este abuso fue extremo e interminable. Los vecinos le dijeron a la policía que no habían visto a los niños afuera en meses, y cuando los habían visto antes, las mujeres intentaron hacer pasar las lesiones de Liam como autoinfligidas porque él tenía autismo. Las detectives estaban llegando a la conclusión de que Rachel y Naomi eran muy cercanas y que los niños simplemente eran una molestia para ellas. Incluso mientras todas estas pruebas salían a la luz, la madre de Naomi, Janice Fee, proclamaba que su hija era inocente. Ella afirmaba que sabía absolutamente todo lo que ocurrió la noche en que Liam murió. Y estoy segura de que así fue, porque esa noche Naomi le hizo llamadas a las 7:36 p.m., a las 7:42 p.m. y a las 7:44 p.m. Aunque estas llamadas fueron eliminadas después, antes de que Janice tuviera que entregar su teléfono a la policía. Luego, a las 8:50 p.m. hubo otra llamada de Naomi a Janice, y Janice afirma que fue en esa llamada donde se enteró por primera vez de que Liam había muerto. Sí, claro. El juicio de Rachel y Naomi comenzó en abril de 2016 en un tribunal superior en Livingston. La pareja fue acusada del asesinato de Liam, así como de maltratar, descuidar y abandonar intencionalmente a Liam de una manera que probablemente le causaría sufrimiento o lesiones innecesarias. Entre enero y marzo de 2014, cuando murió, la pareja en realidad dejó a Liam en un cuarto oscuro sin ningún tipo de estimulación física o mental, y también lo drogaban para que se durmiera. También fueron acusados de no brindarle ayuda médica a tiempo, y se les acusó de crueldad y negligencia hacia los otros 2 niños. Por supuesto, tanto Rachel como Naomi negaron estas acusaciones. El juez les dijo a las mujeres que habían abusado gravemente de sus responsabilidades como madres, causando un daño físico y mental terrible a Liam, y que no mostraron ningún remordimiento. Durante el juicio, el jurado se enteró del abuso implacable que los niños habían sufrido al escuchar más de 20 horas de entrevistas grabadas con los 2 niños sobrevivientes. También escucharon cómo Naomi y Rachel intentaron originalmente culpar a uno de los niños por la muerte de Liam. A los miembros del jurado también se les mostraron fotos del fémur de Liam que había sido partido por la mitad. Varios miembros del jurado rompieron en llanto cuando el tribunal vio un video policial que mostraba el cuerpo del pequeño. Cuando fue su turno de declarar, Naomi Fee, de 28 años, le dijo al tribunal que a Liam nunca se le castigaba en casa porque no había necesidad de hacerlo.
pero también dijo que le preocupaba el comportamiento de Liam una vez que notó que se había vuelto más retraído y que, de nuevo, se estaba autolesionando. Ella afirmó que el comportamiento de Liam solo había comenzado después de que uno de sus hermanos mayores empezó a mostrar conductas sexualizadas hacia Liam. Dijo que desde entonces el pequeño Liam nunca volvió a ser el mismo. Así que primero culparon al pobre niño por la muerte de Liam, y ahora, como eso no funcionó, lo están culpando de sexualizarlo para seguir tratando de quitarse la culpa de alguna manera. Naomi también le dijo al jurado que Liam se alteraba si no era ella quien entraba primero a su cuarto. No aceptaba que nadie más entrara y se tiraba al suelo, se mordía los dedos y se rascaba a sí mismo. Ahora, otra cosa que salió a relucir en el juicio es que Naomi en realidad había dirigido un grupo de niños pequeños hasta 2011 y admitió que había abofeteado a otros niños que estaban bajo su cuidado. Aunque nunca tuvo la intención de exponerlos a ningún peligro, dijo ella. Naomi y Raquel también intentaron afirmar que habían buscado ayuda de profesionales de la salud con respecto al comportamiento preocupante de Liam. Otra cosa que les preocupaba era que Liam recientemente se había encariñado con una manta bajo la cual se escondía. Y Naomi pensaba que esto era porque él era autista y estaba tratando de evitar a las personas. En realidad, probablemente solo estaba tratando de esconderse de ellos y de su horrible vida. Pobrecito. También se contó otra historia elaborada sobre una noche en febrero de 2014. Al parecer, Raquel y Noemí se despertaron a mitad de la noche y encontraron a uno de los chicos mayores fabricando una cuerda para escapar. La razón por la que estaba haciendo esto, dijo Noemí, era porque había lastimado a Liam. Y cuando entraron al cuarto de Liam para verlo, tenía un corte en la cabeza. Eso fue lo que dijeron. Cuando le preguntaron a Noemí por qué no había buscado ayuda médica para la fractura en el fémur de Liam, dijo que era porque pensaba que Raquel podría dejarla. Aparentemente, Raquel había amenazado con terminar la relación si llamaba a alguien para pedir cualquier tipo de ayuda. Y cuando la fiscalía le preguntó, ¿pensaste que él podría morir y no hiciste nada? Ella respondió que sí. Durante el contrainterrogatorio, Noemí, quien seguía negando haber causado alguna de las lesiones a Liam ella misma, finalmente aceptó que la lesión en su pierna ocurrió mientras él estaba bajo su cuidado, algún tiempo antes de su muerte. Ella dijo que simplemente no sabía que él estaba sufriendo tanto y que necesitaba ayuda desesperadamente. Sí, claro, seguro que no lo sabías. Porque él no estaba llorando para nada, ¿verdad? Se supo en el tribunal que, del 17 al 20 de marzo, Naomi había buscado en Internet síntomas de piernas rotas, caderas rotas y coágulos de sangre. En la llamada al 999 que fue reproducida en el tribunal, se podía escuchar a Naomi angustiada, sollozando y diciendo Dios mío, y por favor, mientras afirmaba que intentaba realizarle RCP a Liam con la ayuda de la operadora. También diría en esta llamada, tratando de culpar al hermano de Liam por su muerte. Él le tapó la boca. Ella dijo que él le tapó la boca y el cuello porque estaba llorando, porque estaba tratando de hacerle daño. Ambas mujeres afirmaron que estaban absolutamente devastadas y en shock cuando se dieron cuenta de que Liam estaba muerto ese día. Claramente, tanto así que la pareja en pánico tuvo suficiente tiempo para desmantelar su jaula improvisada antes de llamar al número 999. Con eso, mostraron una indiferencia cruel ante si el pequeño y vulnerable Liam vivía o moría, dijo la fiscalía. También dijeron que, aunque no estaba claro cuál de las mujeres le había dado el golpe fatal, ambas participaron en un patrón de maltrato violento y cruel hacia los niños. Cuando el juicio de 7 semanas terminó el 31 de mayo de 2016 al jurado, solo le tomó 10 horas decidir que Naomi y Rachel eran culpables de los 8 cargos. Ambas mujeres estaban bastante inexpresivas cuando se leyó el veredicto. El padre de Liam, Joseph, sin embargo, estaba llorando y tuvo que ser consolado por amigos. El caso de Liam había sido tan terrible de escuchar que la jueza también eximió al jurado de servir como jurado durante los próximos 10 años. Después del juicio y antes de que se dictara la sentencia, la madre de Naomi, Janice, seguía afirmando que su hija y Rachel eran inocentes, diciendo que amaban a los chicos. Janice, quien había asistido al juicio, también afirmó que gran parte de las pruebas habían sido tergiversadas. Cuando llegó el momento de la audiencia de sentencia en julio de 2016, Rachel fue sentenciada a cumplir un mínimo de 23 años y medio en prisión, mientras que Naomi recibió una condena de 24 años.
Se esperaba que ambas mujeres permanecieran en la prisión de Curtin Vale, pero Raquel fue trasladada a Soughton, la prisión de Soughton, en Edimburgo, poco antes de que fueran sentenciadas. Al parecer, ambas mujeres estaban furiosas por el traslado porque, mientras estaban en Curtin, aunque no estaban en la misma celda, se les permitía verse durante el tiempo de recreo. Me alegra que las hayan separado. No tienen ningún derecho a ser felices en absoluto. Tú no viste a Liam, ni siquiera sabías que existía, para ser honesta contigo. Él siempre tenía esa manta encima. Bueno, Ma, ¿por qué siempre se mantiene cubierto? Porque no le gusta interactuar con otras personas porque se altera. Monstruos. Eso es todo lo que realmente puedo decir. Ni siquiera puedo llamarlos padres porque los padres no le hacen eso a sus hijos. No había como ninguna emoción en ellos, no les molestaba, estaban como riéndose, bromeando sobre que los iban a mandar a la cárcel por negligencia. Porque sabían que eran malos y que la negligencia era lo mejor de todos modos. Pero riéndose y bromeando, como si nada, diciendo que iban a estar en la misma celda, cosas así. Unas semanas antes de la muerte de Liam, un miembro del personal del Hospital Victoria había alertado a servicios de protección infantil. Una trabajadora social que estaba en la zona fue enviada a la casa de los Fees después de esto para revisar a Liam. Pero una vez que la trabajadora social estuvo ahí, las dos mujeres se negaron a dejarla entrar al cuarto de Liam, donde decían que él estaba. Le dijeron que Liam sufría de autismo y que si un hombre extraño entraba a su cuarto, él estaría inconsolable durante horas después. Así que no vio al pequeño en absoluto ese día. Si lo hubiera hecho, tal vez habría visto la terrible condición en la que estaba Liam y habría podido salvarlo. Debido a este descuido, así como a muchos otros en el caso de Liam, se inició una revisión a fondo del caso después de que Raquel y Noemí fueran condenadas. Este informe concluiría que hubo una falta de indagación profesional en el caso de Liam. Las explicaciones sobre las lesiones de Liam que ambas mujeres dieron a los trabajadores sociales fueron aceptadas sin cuestionarlas en múltiples ocasiones. Además, la información disponible existente sobre el caso de Liam no fue revisada ni considerada antes de tomar decisiones sobre su bienestar. Una trabajadora social llamada Leslie Bate, quien estuvo involucrada en el caso de Liam, fue declarada culpable de mala conducta por el Consejo de Servicios Sociales de Escocia. Se confirmaron 12 cargos en contra de la ex trabajadora social y terminaría siendo inhabilitada para trabajar en el área de atención social. Los hallazgos en contra de Leslie incluían que no reportó varias visitas, no evaluó adecuadamente los riesgos y no informó los casos a otros equipos de apoyo. En varios casos, incluido el de Liam, todo esto equivalía a negligencia de su parte. Se decía que esta trabajadora social, Leslie, se sentía intimidada por Naomi y no le gustaba visitar la casa. En su lugar, llamaba a la familia Fee a su oficina cuando necesitaba hablar con ellos. También se decía que Leslie era muy desorganizada y no llevaba registros claros en absoluto. La cuestión es que Leslie no era la trabajadora social que estaba involucrada en el caso de Liam en el periodo antes de su muerte. De hecho, ella había sido la trabajadora social que se había dado de baja por enfermedad en abril de 2013. Su caso no fue asignado a otra trabajadora social, así que aunque Leslie sabe que cometió algunos errores, no cree que deba ser la única a la que se le culpe. Se instaló una banca conmemorativa en honor a Liam Fee en un parque ubicado en Fife. Una campaña de recaudación de fondos para la banca reunió más de 800 libras, un poco más de $1,000. La banca fue instalada en el parque conmemorativo de Thornton, en Thornton, cerca del área de juegos para niños. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Liam hoy. Lo que estos 3 niños vivieron fue absolutamente horrible, y sus 2 hermanos mayores tienen suerte de haber salido vivos de esa casa. Estas mujeres son absolutamente viles, y escuché que Noemí, después de su juicio, se estaba jactando de ser la chica más importante en la cárcel. Es indignante y enfurecedor que ella y Raquel hayan matado a Liam, pero sería aún peor si ahora estuvieran disfrutando de sus vidas de alguna manera. Ellas merecen pasar por la misma tortura por la que hicieron pasar a esos 3 chicos día tras día. Así que, si te gusta el True Crime y quieres escucharme, no olvides darle clic al botón de suscribirte aquí abajo. Y activa también las notificaciones, así sabrás cuando suba un nuevo video, que es de 2 a 3 veces por semana. Gracias por ver Wicked World Today. Hasta la próxima, cuídense mucho. Adiós. El pasado diciembre, Chávez fue declarada culpable en el caso de asesinato después de que López testificara en su contra para obtener una sentencia más leve. Durante el juicio, los investigadores dijeron que Kimmy fue torturada a diario.
Kimberly López nació el 19 de junio de 2012, hija de Mira Chávez y Omar López. Tenía una hermana mayor y era una niña feliz y juguetona. Se decía que Kimberly era una bebé tranquila y dulce. También le encantaba hacer ruidos graciosos y jugar en la arena de la playa. Cuando nació Kimberly, dio positivo a metanfetaminas y marihuana. Así que, unos días después de su nacimiento, la sacaron del cuidado de su madre y la colocaron en un hogar de acogida. Y Kimberly viviría con una familia de acogida muy amorosa, Karen y Kevin Rogers. Ella prosperó en su nuevo hogar y sus padres de acogida la adoraban. También tenía un hermano mayor en este hogar de acogida que adoraba jugar con Kimberly. Sin embargo, la pequeña Kimberly se reuniría con sus padres en febrero de 2013, cuando solo tenía 8 meses de edad. Luego, un día de julio de 2016, alguien llamó a las autoridades para informarles que estaban preocupados por el bienestar de Kimberly. Así que enviaron a una trabajadora social a la casa ubicada en la cuadra de los 900 de Denver Place en Oxnard, California, para revisar la situación. Pero nadie terminó abriendo la puerta, así que nunca vieron a Kimberly. En ese momento se decía que Kimberly estaba bajo el cuidado de su padre, Omar, y que su madre, Mayra, podía ir a visitarla, pero solo si la visita era supervisada por Omar o por la madre de Mayra. Ahora, por alguna razón desconocida, los servicios de protección infantil no volvieron a revisar a la familia hasta 2 meses después, en septiembre. Esta vez, cuando preguntaron dónde estaba Kimberly, los padres le dijeron a la trabajadora social que en realidad se la habían dado a un hombre que vivía en Tijuana y que este hombre había sido como un padrastro para ella. Pero cuando las autoridades localizaron a este hombre y a su familia en México, él dijo que no conocía a la niña. De hecho, nunca había escuchado su nombre hasta ahora. Así que después de esto, la policía abrió un caso de persona desaparecida y comenzó la búsqueda de Kimberly. El Departamento de Policía de Oxnard creó un grupo especial para intentar encontrar a Kimberly y poco después el FBI también se involucró. También se ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información sobre el paradero de la pequeña. La última vez que alguien vio a Kimberly fue cuando una trabajadora social de los servicios para niños y familias del condado de Ventura visitó la casa de la familia el 10 de marzo de 2015 El asunto es que la familia de Kimberly se había mudado de un lugar a otro, así que era difícil seguirles el rastro. Y tristemente, a las detectives les costó mucho trabajo encontrar siquiera una foto reciente de Kimberly. Y la única que terminaron usando para mostrarle al público cuando ella desapareció fue una tomada en febrero de 2015 en una fiesta de cumpleaños. De hecho, ella estaba en el fondo de la imagen y la policía tuvo que ampliarla para poder usarla en el volante de niña desaparecida. Luego, exactamente un mes después de que Kimberly fuera reportada como desaparecida, el 7 de octubre de 2016, sus padres, Omar y Mayra, fueron ingresados en la cárcel del condado de Ventura por el cargo de desacato al tribunal por no decirle a las autoridades dónde se encontraba su hija Kimberly. Así que, aunque los padres no podían decirle a las autoridades dónde estaba su hija, habían mentido al decir que ella estaba en México y sus historias seguían cambiando. Aún así, de alguna manera, a los fiscales les tomó todo un año acusar a Omar y Mayra de perjurio. Aún así, todavía no había cargos por asesinato, pero en este punto cada uno estaba detenido con una fianza de $1 millón. Las autoridades creían que no solo Kimberly estaba desaparecida, sino que también estaba muerta. La policía hizo que perros rastreadores de cadáveres buscaran en el Chrysler PT Cruiser de la familia cualquier rastro de restos humanos. Y 2 perros terminaron detectando el olor de restos humanos detrás del asiento del conductor. Cuando la madre de Kimberly, Mayra, fue entrevistada por los detectives, les dijo que su hija había estado con ella y con Omar cuando fueron a Tijuana en junio de 2015. Mayra afirmó que simplemente habían dejado a la niña en la calle y luego regresaron a Oxnard sin ella. Sin embargo, Mayra terminaría admitiendo después que cuando fueron a Tijuana, Kimberly ya no estaba viva. Ella dijo que la niña se había caído de la cama, luego tuvo varias convulsiones, pero nunca la llevó al hospital porque parecía estar bien hasta que dejó de respirar. Pero esto no era toda la verdad, y la policía no descubriría toda la verdad hasta que escucharon una grabación de una conversación telefónica entre Omar y Mayra. Durante esta conversación, Mayra le informó a Omar que le había dicho a la policía que Kimberly había muerto, pero no les dijo que Kimberly se había golpeado la cabeza mientras le cambiaba el pañal. Ella le indicó a Omar que no le dijera a la policía sobre la parte del pañal. Pero Omar terminaría ignorando estas instrucciones y fue directamente a la policía para contarles lo que realmente le pasó a Kimberly. Luego, cuando Mayra fue entrevistada de nuevo, después de que la policía tuvo esta información, admitió que anteriormente había mentido a la policía y luego les contó lo que realmente le había pasado a su hija.
Aparentemente, a finales de junio de 2015, Mira había regresado a casa un día y encontró que su hija, Kimberly, se había ensuciado el pañal. Enojada por esto, Mira le bajó los pantalones bruscamente y luego le jaló los pies para que cayera. Esto hizo que la pequeña diera una vuelta y luego se golpeara la cabeza contra el piso duro. Mira dijo que la cabeza de Kimberly hizo un fuerte crujido cuando golpeó el piso, pero no lloró ni tuvo heridas visibles, así que la madre no se preocupó. Pero como media hora después de que esto sucedió, de repente Kimberly gritó ¡Mami! Y luego se desplomó en el piso. Kimberly entonces empezó a convulsionar, se puso rígida y tuvo dificultad para respirar. Esta convulsión duró unos 30 segundos, pero después ella pudo hablar y caminar, así que los padres decidieron que no era necesario llevarla a la sala de emergencias. Pero solo unos 45 minutos después de eso, Kimberly tuvo una segunda convulsión. De nuevo se puso rígida y tuvo dificultad para respirar. Esta convulsión duró aún más, aproximadamente 90 segundos esta vez. Y Mayra explicó que cuando terminó la convulsión, el cuerpo de Kimberly se sentía suave como gelatina, y dijo que esta vez su hija no podía caminar ni hablar. Pero de nuevo, Mayra y Omar decidieron no buscar atención médica para su hija porque temían que le quitaran a la hija mayor de Mayra. En vez de eso, después de que ocurrió esta segunda convulsión, los padres de Kimberly la cargaron, la envolvieron en una cobija y solo esperaron que se durmiera. Pero había un líquido rojo saliendo de su nariz. Así que sabían que no solo se iba a dormir, sabían que necesitaba ayuda médica. No hay manera de que no lo supieran. Alrededor de las 10 de la noche, Kimberly todavía respiraba por sí misma, pero su cuerpo seguía sintiéndose como gelatina. Aún así, Omar y Mayra decidieron simplemente irse a dormir. A las 3 de la mañana, Omar se despertó para revisar a Kimberly y cuando lo hizo, ella no estaba respirando. Además, notó que estaba rígida y no tenía pulso. Omar entonces despertó a Mayra y le dijo que su hija estaba muerta. Aproximadamente una hora después de eso, a las 4 de la mañana, Omar fue a la casa de la madre de Mayra, María López, y le dijo que Kimberly había muerto. Y aunque Omar y María comparten el mismo apellido, en realidad ella es la madre de Mayra, no la de él. Pero en vez de llamar a la policía, la madre de Mayra, María, le dijo que debía ir a México para esconder el cuerpo de su nieta. Y luego le dio las llaves de su PT Cruiser y $300 en efectivo. Omar entonces regresó a casa, conduciendo el PT Cruiser de su suegra. Y luego pondría el cuerpo sin vida de su hija detrás del asiento del conductor en el piso. Omar luego colocó ropa alrededor del cuerpo de Kimberly para que pareciera que solo llevaba un montón de ropa sucia. De ahí, él y Mayra, junto con el cuerpo de Kimberly, partieron hacia México. Pero poco antes de llegar a la frontera con México, Omar sacó a Kimberly del piso del auto y la puso en su asiento para niños. Él quería que pareciera que ella solo estaba sentada en su asiento para niños, dormida. Pero para poder volver a poner su cuerpo en el asiento para niños, ya que llevaba muerta bastante tiempo en ese momento, Omar tuvo que aplicar presión en su cintura y rodillas para reacomodar su cuerpo. En este punto, el cuerpo de Kimberly ya empezaba a oler y a descomponerse. Así que los malvados padres cruzaron la frontera mexicana alrededor de las 9 de la mañana y pasaron las siguientes 10 a 12 horas buscando un lugar apartado para enterrar el cuerpo de Kimberly. Cuando finalmente encontraron uno, pusieron su cuerpo dentro de una bolsa de plástico y luego cavaron una tumba poco profunda. Luego pusieron la bolsa dentro de la tumba y la cubrieron con tierra y plantas. Pero en lugar de estar tristes porque acababan de perder a su hija y enterrarla, Omar y Mayra fueron a un bar en Tijuana y se tomaron unos tragos. Increíble. O más bien creíble, porque cruzaron la frontera de nuevo como una semana después y regresaron a su casa en Oxnard. Luego, recogieron sus pertenencias y se fueron a vivir con la mamá de Mayra, y la mamá de Mayra le decía a la pareja que deberían haber quemado el carro. Solo meses después de que los padres habían enterrado el cuerpo de Kimberly, empezaron a ponerse paranoicos pensando que alguien la encontraría. Así que a finales de julio, de nuevo tomaron el PT Cruiser y lo llevaron hasta Tijuana. Ahí recuperaron el cuerpo de su hija, la pusieron de nuevo en el auto y se dirigieron a una casa que la madre de Mayra, María, les había ayudado a rentar en Tijuana. María también les había ayudado a comprar electrodomésticos y muebles nuevos para esa casa. La razón por la que Mayra y Omar estaban rentando esa casa en México era realmente horrible. Los padres estaban ahí para deshacerse de los restos de Kimberly y lo hicieron rompiendo sus huesos con pinzas. Luego intentaron disolver sus restos en un balde con cloro y agua, que después vaciaron por el fregadero de la casa que estaban rentando.
Lo que no pudieron tirar por el desagüe, lo esparcieron en varios lugares de Tijuana. Después de esto, regresaron a su casa en Oxnard, y Mira después se refería a su hija como la maldita mocosa. Mira quién habla. Las investigadoras creían que Kimberly en realidad había sido asesinada el 22 de junio de 2015, muy poco después de su tercer cumpleaños. Luego, en enero de 2018, casi 3 años después de que Kimberly fuera asesinada, las fiscales finalmente tenían suficiente evidencia para presentar cargos contra Omar y Mira por la muerte de su hija. A Mira, además, se le acusó de agresión a una menor con resultado de muerte, así como de tortura, cargos que se basaron en hechos ocurridos en 2013. La fianza tanto de Mira como de Omar se fijó en $5 millones, y la abuela de Kimberly, María López, también fue arrestada y acusada de un cargo de conspiración para destruir y ocultar evidencia. Ella fue detenida con una fianza de $200,000. Lo que le pasó a Kimberly no fue solo un error aislado que cometió su amorosa madre. No, en realidad, Kimberly había sido abusada por su madre desde que fue devuelta a ella en 2013. De hecho, fue solo unos días después de que Kimberly regresó con su madre, Mira, cuando ella comenzó a abusar de su hija. Le daba bofetadas casi en cada comida, diciéndole que no comía lo suficientemente rápido. Incluso una vez empujó a Kimberly de la cama porque pensó que sería gracioso. Luego, en julio de 2013, cuando Kimberly acababa de cumplir 1 año, su padre, Omar, comenzó una comisión de trabajo de 3 meses, lo que significaba que estaría fuera de casa, dejando a Kimberly y a su hermana mayor solo con su madre, Mira. Y durante este tiempo, Mira terminaría recayendo en el consumo de metanfetamina y heroína. Durante este tiempo en que Omar estaba fuera, la hermanastra de Mira pasaba a revisar cómo estaban las cosas. Una vez que lo hizo, vio a Mayra dejar caer a Kimberly en su cuna y luego arrojarle una almohada y una cobija sobre la cara de la bebé. Cuando la hermanastra le dijo a Mayra que quitara el objeto para que Kimberly no se asfixiara, Mayra dijo que no le importaba si la niña se asfixiaba porque era molesta y fea. La hermanastra de Mayra también notó que la pequeña Kimberly tenía moretones y costras en la cara, pero su hermana mayor no tenía ninguno. Unos meses después de esto, a finales de 2013, un informante anónimo reportó a Servicios de Protección Infantil que Kimberly tenía múltiples lesiones. Así que una trabajadora social fue a la casa de Mayra y descubrió que Kimberly tenía un peso significativamente bajo. También tenía moretones, raspaduras, marcas de mordidas y quemaduras por todo el cuerpo, pero la madre le dijo a la trabajadora social que no sabía de dónde habían salido las lesiones de su hija. Sin embargo, decía que la niña siempre se lastimaba sola. Excusa típica. La policía entonces realizaría una investigación por abuso físico a petición de la trabajadora social. Un detective examinaría a Kimberly y tomaría fotos de sus lesiones. Y durante una entrevista con su madre, Mayra, ella simplemente le diría a la policía que su hija se caía mucho. La madre afirmó que algunos de los moretones eran porque se resbaló en la bañera. Otros eran porque el cinturón de seguridad le pellizcaba a la niña. Y luego, Mayra culpó de aún más moretones a otro niño que lastimó a Kimberly en el parque. Pero sin importar las excusas de Mayra esta vez, Kimberly fue retirada del hogar y puesta de nuevo en cuidado de acogida con su amorosa familia de acogida. Una trabajadora social también notó en ese momento que Kimberly se había lastimado algunos de sus dedos. Y cuando entrevistó a Mayra y le preguntó qué había pasado, Mayra dijo que Kimberly simplemente se los había lastimado al atorarlos en un cajón de la cómoda. Sin embargo, no había buscado atención médica porque tenía miedo de perder a su otra hija. Mayra también admitió en ese momento que amaba más a su otra hija que a Kimberly. Mayra pudo recuperar la custodia de Kimberly y de su hermana mayor después de tomar clases de drogas y de crianza. En el momento en que Kimberly fue asesinada, a Mayra y Omar se les había ordenado no vivir juntos con las 2 niñas. Pero la pareja le mintió a los trabajadores sociales, diciendo que habían terminado y que no vivían juntos. Todo ese tiempo, Mayra, Omar, Kimberly y su hermana mayor habían estado viviendo juntos durante meses. Cuando Kimberly aún estaba viva, su madre Mayra la castigaba todo el tiempo. 1 o 2 veces al día, hacía que Kimberly se parara en la esquina hasta por 3 o 4 horas seguidas. Durante ese tiempo, le hacía cubrirse la cara con un gorro. También golpeaba a Kimberly con las manos, un zapato y una espátula, y hacía que la niña tomara salsa picante. Le pegaba en la cara y el pecho casi en cada comida y le picaba los ojos a la niña. Mayra también obligaba regularmente a Kimberly a bañarse con agua fría y a menudo le bajaba el gorro sobre los ojos y le echaba agua encima.
El padre de Kimberly, Omar, solo intentó detener el abuso que Mayra le estaba infligiendo a su hija una vez. Intentó evitar que le jalara el cabello a la niña una vez. Pero esto solo hizo que Mayra se enojara aún más y le arrojó un frasco a Kimberly, el cual la golpeó en la cabeza. Esto hizo que ella sangrara y la malvada madre solo se rió. Así que Omar dijo que no intervino de nuevo porque no solo tenía miedo de que los servicios sociales le quitaran a la hija mayor de Mayra, sino que también dijo que tenía miedo de que Mira lastimara aún más a Kimberly. Ya para abril o mayo de 2015, tanto Omar como Mayra estaban usando metanfetamina regularmente. También hubo un momento a mediados de junio en el que Omar se había ido de la casa por un rato, y al regresar vio que la mitad de la cara de Kimberly estaba moreteada. Así que en abril de 2018, Omar aceptó testificar en contra de Mira a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Su cargo de asesinato en segundo grado fue retirado. En su lugar, simplemente se declaró culpable de los otros cargos de perjurio y poner en peligro a un menor. Luego fue sentenciado a 14 años de prisión, y la madre de Kimberly, Mira Chávez, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, agresión a un menor que causó la muerte y tortura. Luego fue sentenciada a 37 años a cadena perpetua, y recibió 5 años adicionales por sus 2 cargos de perjurio. Y antes de que la abuela de Kimberly, María López, pudiera ir a juicio, ella también aceptó un acuerdo de culpabilidad. Solo sería sentenciada a 180 días en la cárcel por su participación en el encubrimiento del asesinato de Kimberly, lo cual creo que ni de cerca es suficiente. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo en la preparatoria Oxnard el 16 de marzo de 2019 para Kimberly López, organizado por su familia de acogida, los Rogers. Su padre de acogida, Kevin Rogers, dijo: "Kimmy nos amaba y nosotros la amábamos a ella". Estamos aquí para recordar eso y para que todos sepan que ella fue amada y para llamarlos a que hagan un cambio donde, cuando y cómo puedan. Eso honraría su vida más que cualquier otra cosa. Todavía nos cuesta mucho trabajo entender toda esta historia. La amábamos muchísimo y deseábamos con todo el corazón adoptarla. La familia invitó a cualquier persona afectada por el caso a unirse a ellos para recordar a Kimberly. Karen Rogers, su madre adoptiva, dijo frente a los dolientes: "Tenía otros nombres elegidos para cuando, si la adoptábamos, pero este nombre era una versión dulce y abreviada de su nombre original, y al mismo tiempo le daba una identidad como parte de nuestra familia y privacidad ante cualquiera que pudiera saber que una bebé llamada Kimberly estaba en acogimiento familiar. Esto es importante ahora. Como nos han dicho que nuestra familia fue la única que la amó, esto es importante ahora porque estamos organizando un servicio conmemorativo para ella 4 años después de su muerte. Durante años, nadie notó que estaba desaparecida, no pudieron encontrarla y finalmente se la dio por muerta con base en las pruebas. Nos tomó años descubrir que ella no estaba bien y qué fue lo que realmente le pasó. Por lo tanto, ahora es muy importante para nosotras reclamarla como nuestra. Aunque ninguna ley nos dio el derecho de nombrarla y criarla mientras estaba viva, me parece irónico que ahora seamos solo nosotras quienes la defendemos y le damos el único nombre con el que fue plenamente amada, Kimmy. Kimmy fue mi única niña, la última bebé a la que podré criar como madre. Las páginas no pueden contener lo que esa experiencia significó para mí y para ella. Me gusta describírselo a la gente como magia. El vínculo que una madre y un bebé tienen es intenso, personal y sagrado. En los primeros meses que la tuvimos, me convertí en su mami. Y eso es simplemente lo más precioso e increíble del mundo para presenciar y experimentar. Nos quisimos profundamente. Incluso ahora puedo sentir su respiración en mi cara y ver el brillo de alegría en sus ojos. Cuando entro en la habitación, me arrodillo mientras ella se acerca a mí y cierro los ojos. Y recuerdo cómo me sonreía y acercaba mi rostro al suyo para poder besarme. Bueno, gracias por escuchar la historia de Kimberly hoy. Lamentablemente, esta es otra historia de una niña que era deseada y amada por una familia cariñosa, pero que en cambio fue enviada de regreso con sus padres malvados y llenos de odio.
Y no solo sus padres demostraron lo poco que les importaba mientras ella estaba viva, sino que es repugnante lo mal que trataron su cuerpo y la forma en que se deshicieron de ella después de que murió. El cuerpo de Kimberly nunca ha sido encontrado y probablemente nunca lo será debido a la horrible manera en que sus padres decidieron deshacerse de ella.